Ok, un gusto poder saludar a nuestros hermanos, también a los que están siguiendo el canal de tanto de Manuel como de Ronaldo. Allí entonces pueden luego de poder ver el tema completo, allí tanto de Manuel Vallejos en el Ministerio El Conflicto Final, que es su canal, y de Ronaldo la Escuela Faro de Luz. Entonces queremos extender también para que puedan compartir este video y allí meditar en las presentaciones. Queremos antes que nada poder presentar también a ustedes la estructura de lo que va a ser este debate. Vamos a mostrarlo de esta manera. El debate va a tratar el título, si Dios es o no una Trinidad. Este concepto es el que va a ser tratado en este debate. Esto va a consistir de un primer bloque, la argumentación, que van a tener cada uno de 15 minutos con la Santa Escritura, y van a tener cada uno también sobre esa argumentación una refutación, cada uno de 5 minutos, ¿sí? Luego pasaremos al segundo bloque, tendremos otra argumentación de cada uno de ellos de 15 minutos. En este caso se puede utilizar los escritos o los testimonios de la hermana White, y tendrán también allí cada uno 5 minutos cada uno de refutación. Luego pasaremos al momento de 10 minutos que tendrán un diálogo libre, y allí también específicamente sobre este tema y algún punto en particular. Y luego estaremos ya concluyendo con 3 minutos cada uno de palabras finales, ¿sí? Ahí estamos. Vamos entonces allí. ¿Quién va a comenzar en este sentido? Cualquiera, no hay problema. ¿Quieres comenzar, Ronaldo? ¿Ronaldo? Sí, puede ser, no hay problema. Ok. Vamos entonces a tomar los 15 minutos. Ahí tenemos. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la tesis que quiero probar acerca de cómo Dios es presentado como una unidad compuesta en la Biblia. Primero que nada, no rechazamos la idea de que Dios el Padre en un sentido muy especial es Dios. Él fue el Dios de Cristo, es nuestro Dios y nuestro Padre. Sin embargo, las escrituras también muestran, y esto es algo que quiero puntualizar, que además del uso del término Dios para referirse a la persona individual y específica del Padre, también se usa con un sentido plural para referirse a tres personas. Y eso es lo que queremos probar. En primer lugar, quiero decir que la doctrina de la Trinidad es una doctrina que no podemos ir a un texto de la Biblia o algún capítulo donde nos va a aparecer así textualmente. Dios es una unidad compuesta por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si como adventistas nos preguntaran, ¿hay algún texto en la Biblia donde se puede probar que el juicio investigador empezó el 22 de octubre de 1844? No podríamos hacerlo. Necesitaríamos aplicar el principio bíblico de texto sobre texto, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. O si nos preguntaran, por ejemplo, ¿cómo sabemos que el papado es la bestia y su marca es el domingo como día obligatorio de adoración, como día santo? No podríamos ir a un texto en la Biblia donde diga textualmente eso. No dice que el Papa es la bestia o que el domingo es la marca de la bestia. Tendríamos que revisar lo que las escrituras, todo lo que tiene que decir respecto a ese tema para llegar a esa conclusión. Similar sucede con el tema de la Trinidad. No se puede preguntar por un texto específico o un capítulo específico. Ahora, no voy a perder el tiempo leyendo los textos, ahí aparecen en la pantalla. En primer lugar, quiero probar que el Espíritu Santo es una persona. Y esto es algo que se ha hablado constantemente. El Espíritu Santo es presentado en las Escrituras con pronombres personales. Enseña, recuerda, convence, habla, tiene voluntad propia, escoge, juzga, habla y se refiere a sí mismo como yo. Usa el término griego ego en Hechos 10. Dice apartadme, lo que habla en sentido de personal. Valora, juzga, le parece bien o le parece mal, decide, prohíbe, es testigo, da testimonio. Y es algo muy importante eso. Hechos capítulo 20 muestra al Espíritu Santo como un testigo. Un testigo solo lo puede ser una persona. Intercede, tiene poder, ama, etcétera. Ahora, muchos dirían que el Espíritu Santo es una persona porque es Cristo o porque es el Padre y está siendo el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, por eso es una persona. Sin embargo, podemos probar bíblicamente que el Espíritu Santo no es Cristo mismo. Eso se ve claramente en el bautismo de Jesús. La historia bíblica nos registra que Jesús ve al Espíritu Santo, él ve al Espíritu Santo como un agente externo a él, de modo que Jesús no es el mismo Espíritu. Y Juan el Bautista también dio testimonio de eso, vio al Espíritu Santo como un agente externo a él.
Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Cuando habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice que contra Cristo, o sea, contra Él se perdona, pero contra el Espíritu Santo no se perdona. Así claramente se hace una diferencia. El Espíritu Santo en la Biblia actúa y se movía independientemente de Cristo mientras aún Él era un niño. Y tenemos el caso de Simeón y Ana, que escucharon la voz del Espíritu Santo, fueron impulsados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le hizo promesas en cuanto al Mesías. Y Jesús solo era un niño. Jesús advirtió a la iglesia de que el esposo le sería quitado, refiriéndose a él mismo cuando estaba aquí en la tierra. Y por eso ayunaríamos. Llegaría el tiempo para eso. El esposo claramente nos ha sido quitado y en su lugar tenemos a otro, que es el Espíritu Santo. Jesús se refería al Espíritu Santo como otro fuera de él. Jesús habló del Espíritu Santo como otro distinto a él. Dice que el Espíritu Santo, y esto es algo muy interesante, Jesús dijo que el Espíritu Santo le glorificaría a él. Es significativo eso porque en Juan 8:54 dice Jesús que si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Así que el Espíritu Santo que glorifica a Cristo no puede ser Cristo mismo, porque tendríamos a Cristo glorificándose a sí mismo y contradiciendo sus propias palabras en Juan 8:54. Así que cuando Cristo dice que el Espíritu Santo le iba a glorificar a él, evidentemente el Espíritu Santo no era Cristo. Jesús recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y hay algo muy interesante. En Hechos 5, 30 al 32 nos dice que el Espíritu Santo es testigo de la exaltación que el Padre le hace con su diestra a Cristo por príncipe y salvador. Así que evidentemente se muestra aquí en Hechos 5, 30 al 32 al Espíritu Santo como un testigo, y un testigo solo lo puede ser una persona, un testigo que presencia la exaltación que el Padre, otra persona, hace a Cristo. Así que tenemos al Padre, tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo siendo testigo de la exaltación que el Padre le hace a Cristo. Y así hay otras evidencias que podemos analizar. Ahora, también podemos probar que el Espíritu Santo no es Dios el Padre. Eso se ve claro en Salmo 104 cuando Dios envía al Espíritu. Se ha hecho la comparación que el Espíritu Santo es para el Padre como lo es nuestro espíritu humano para nosotros. Pero sin embargo, nosotros no podemos enviar a nuestro espíritu fuera de nosotros a menos que creamos la doctrina de la inmortalidad del alma. Dios colocó al Espíritu Santo sobre el Mesías. Y Cristo, si leemos Isaías 48, se identifica allí como Jehová, el creador, y dice él mismo con sus propias palabras que le envió Jehová el Señor, lo cual se entiende como el Padre, y su Espíritu. Esto no tiene sentido a menos que entendamos al Espíritu Santo como una agencia o un agente separado de Jehová el Señor. Dice Jehová, le envió Jehová el Señor y su Espíritu, y está hablando Cristo. También en Ezequiel 37, Dios el Padre, identificado como Jehová el Señor, manda a Ezequiel a que invoque o llame al Espíritu. Dice, llama al Espíritu, Espíritu ven. De modo que el Espíritu que es invocado, es llamado, no era Dios el Padre. Y así podremos citar el bautismo de Jesús como una evidencia de que el Padre está hablando desde el cielo, está sentado en el trono, mientras el Espíritu se manifiesta, y dice la Biblia, un dato interesante, corporalmente, estaba siendo visible, mientras el Padre permanecía físicamente allí en el trono. Así que el punto a probar aquí es que estamos hablando, aunque la Biblia presenta al Espíritu Santo como un ser personal, que con su identidad personal no es ni el Padre ni Cristo. Entonces viene el problema teológico. El problema teológico es que en Deuteronomio 4:35, Deuteronomio 6:4 y otros textos como Nehemías 9:6 y varios textos en Isaías, se menciona a Dios como uno. Ahora, en la Biblia, el Hijo es Jehová Dios. Es reconocido como Jehová Dios. Eso se ve claro en Isaías capítulo 6. Y Juan capítulo 12 identifica a la persona que Isaías vio sentado en el trono como al propio Cristo. Así que Cristo es Jehová. Y también podemos probar bíblicamente que el Espíritu Santo es Jehová. Eso se ve en la historia de la tentación en Mas y Meriba, y registrada en Éxodo 17. Salmos 95 dice que fue Dios, pero el escritor de Hebreos, quien consideramos que es Pablo, identifica a la persona que fue tentada, que fue provocada allí en la historia de Mas y Meriba como el Espíritu Santo. La voz que escuchó Isaías en el versículo 8 de Isaías 6, 8 al 10, que dice, ¿quién irá por nosotros? Pablo la identifica como el Espíritu Santo. Ese es el Señor que habló en Isaías 6, 8. La promesa del nuevo pacto dada al profeta Jeremías en Jeremías 31. Hebreos 10 la identifica como que fue el Espíritu Santo quien habló, y Jeremías dice que es Jehová. Pablo dice en Hebreos 10 que es el Espíritu Santo, demostrando así que el Espíritu Santo es el Jehová de Jeremías 31. Y también podremos citar otros pasajes. Así que nos queda claro que Jesús es Jehová, el Espíritu Santo es Jehová, y son personas distintas, separadas. Ahora, la Biblia también habla de estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como en un mismo rango de autoridad. Somos bautizados en el nombre, lo que implica en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tiene sentido
esta declaración, separar al Espíritu Santo del Padre y del Hijo, mostrando que tiene autoridad así como el Padre y el Hijo, a menos que sea una persona distinta y separada de Dios Padre y del Hijo. Él habló del Espíritu Santo como una persona y de su Padre también, lo identificó como el otro consolador. Y vuelvo a citar aquí Hechos 5, donde se menciona al Espíritu Santo como un testigo de un hecho que hace Dios a Cristo. Y estas tres personas son mencionadas en innumerables pasajes, Romanos 15, 1 Corintios 12, 2 Corintios 1, Efesios 4, como en un rango de misma autoridad divina. 2 Corintios 13, 14 habla de la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Amén. Y si vamos a un texto que es muy poco citado, que es Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 5, allí se envía gracia y paz, y yo creo que todos estaríamos de acuerdo que la gracia y la paz viene de Dios. Un saludo a las 7 iglesias, gracia y paz del que es, del que era, del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios y de Jesucristo, el testigo fiel. O sea, que se menciona aquí a las 3 personas por separado. Ahora, hay varias propuestas, están los unitarios, los binitarios, los trinitarios, ortodoxos, la unicidad, arrianos, semiarrianos, triteístas, todos han hecho propuestas para resolver este problema, pero al final todos de alguna u otra forma terminan por negar alguna verdad bíblica, o minimizar la personalidad del Espíritu Santo, destruirla, o quitarle la deidad a Cristo, todo para sostener y armonizar el hecho de que la Biblia dice que hay un solo Dios. Ahora, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios también. Isaías 9:6 identifica a Dios como Jesús. Hebreos 1:8 dice que Jesús es Dios. Juan 1:1 hasta el versículo 4, versículos 10 y 14 identifica a Jesús como Dios, el verbo era Dios. Y hay otros pasajes, Romanos 9:5 lo identifica como el cual es Dios sobre todas las cosas, y 1 Juan 5:20 dice que este es el verdadero Dios y la vida eterna, hablando de Cristo. Nuestro amigo Manuel diría que el Dios de la Biblia es el Padre. Pero esto no es del todo correcto. Decir esta frase meramente de esta forma no haría justicia a todo lo que la Biblia tiene que decir en cuanto a Dios. Porque en la Biblia Dios también es Jesús. Jesús es Dios en esencia y naturaleza. Si bien es cierto que el Padre es Dios en un sentido muy especial. También enseña la Biblia que el Espíritu Santo es llamado Dios. Ahora, la cuestión. La unidad en Dios. Enseña la Biblia de que Dios puede ser también, además de identificar a la persona del Padre en sentido singular, también tenemos a Dios como una pluralidad. Bueno, si no entendemos Deuteronomio 6:4 en un sentido plural, tendríamos un problema grave teológico. No voy a hablar acerca de las palabras hebreas, quiero que esto sea un video que cualquier tipo de persona, la más humilde, puede entender nuestro lenguaje. Dios, Elohim, y Ejak es la palabra hebrea para uno. Son palabras que en la Biblia se pueden encontrar evidencias de que se refieren a una sola persona. Decíamos que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El término Dios y el término uno en hebreo admite más de un significado. Puede referirse a una singularidad en numérica, a uno solo, pero también puede referirse a más de uno en unidad. Por ejemplo, tenemos Génesis 2:24, Génesis 11:6, Génesis 41:26, donde se habla allí de más de una sola cosa que pueden ser definidas como una. Incluso todo un pueblo puede ser definido como uno. Jesús dio el principio en Juan 10:30. Dice, yo y el Padre uno somos. Ahora alguien podría decir, bueno, ahí se refiere a yo y el Padre, solo dos. Pero el principio es que 2 personas pueden ser uno, en unidad, no numérico, no en un solo ser. Yo creo que son 2 seres, 2 personas, pero puede ser uno. Si 2 pueden ser unos, también 3 pueden ser uno. Y bíblicamente tenemos que el Espíritu Santo, ya lo hemos probado, es una persona separada de Dios, separada de Cristo, es Jehová, es Dios y es un ser divino, de modo que puede entrar perfectamente en la deidad como uno con Cristo y con el Padre. Juan 17:11 también dice, para que sean uno así como nosotros. Así muestra Cristo cuál es el tipo de unidad a que uno se refiere. Ahora, necesariamente hay textos que sí debemos entenderlo en un sentido plural, obligatoriamente, porque de lo contrario terminaríamos por anular o bien la divinidad de Cristo o la personalidad y divinidad del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué Dios es ese? No podríamos decir que es solo el Padre. De hecho, yo creo que calza más con Cristo, quien es presentado más como el creador en todas las escrituras. Pero yo creo que el Dios creador es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las 3 personas son reconocidas como creadores o creadores. Génesis 1:26, Génesis 3:22, Génesis 11:5 son textos que se han mostrado como Dios hablando en un sentido plural. Desde luego no voy a probar la Trinidad con estos pasajes, sería
no sería muy correcto, no sería justo probar que hay tres solo por esos pasajes. Lo que se prueba con estos pasajes es que al menos hay más de uno. Dios no le puede decir a un ángel, hagamos, porque un ángel no crea. Así que al menos está hablando más de uno. Yo creo que ahí Dios es el Padre y le está hablando a Cristo. Alguien podría decir, bueno, ahí es el Padre que está hablando con Cristo. Pero ¿qué diríamos de Isaías 6:8, donde Pablo identifica al que habla en Isaías como al Espíritu Santo? Lo oí la voz del Señor. Y ese Espíritu Santo es el quien dice quién irá por nosotros. Se incluye en la pluralidad de Dios. Un texto muy significativo sería Mateo 4:10. Jesús dijo textualmente, y a veces se hace bastante énfasis en la palabra único, solo uno, como Juan 17:3, donde es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y para nosotros solo hay un Dios. Pero en Mateo 4:10 se habla de Jesús, Jesús dice que el Padre, hablando de Dios, dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si aplicamos eso solo al Padre, a Él solo servirás, me avisan cuando quede solo un minuto, a Él solo Allí servirás. ya estamos en el tiempo, ¿sí? A pesar de que se cortó, ya estamos en el tiempo ahí. ¿Ya se acabó? Sí, sí, Ah, sí, sí. me habría gustado que me notificaran cuando quedara un minuto. No importa, no Ah, pasa Está bien, nada. bueno, pero redondee como si te quedara un Nada, minuto, en dale. fin, hay textos como Mateo 4:10, dice, al solo servirás y a él solo adorarás, pero sabemos que Cristo es adorado y el Espíritu Santo también se puede probar que es adorado bíblicamente. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Es evidente que Dios ahí implica a las tres personas. De lo contrario, Jesús estaría diciendo que solo el Padre es bueno. Ahora sabemos que Jesús se refería a sí mismo también como un ser bueno. Él es el buen pastor. Y luego vamos a ver algunas otras evidencias. Mi tesis se resume en esto. Creo que Dios aplica solo, también además del Padre como ser personal, la personalidad de Dios, pero también aplican bíblicamente en un sentido plural a las tres personas. Aquí resumo todo. ok, muchísimas gracias. Ahora allí presentó entonces Ronaldo ya los argumentos para que ya pueda refutar el hermano Manuel, así que tiene 5 minutos para refutar. ¿Está listo? Sí, ahí está. Ahí Cuando estamos, me digas, gracias. Sí, ¿listo? ok. Yo estoy silenciando ahí sus micrófonos un minutito por las dudas. Bueno, saludos para todos, que Dios les bendiga. A mí me parece interesante que la introducción de la exposición de Ronaldo sea diciendo no hay un texto explícito que hable de la Trinidad. Y se compare con, qué sé yo, las 2300 tardes y mañanas o la identidad del hombre de pecado. Obviamente no dice papado cuando habla del hombre de pecado, pero da todas las características porque evidentemente no había nacido todavía. No podemos decir lo mismo con Dios. Dios ya existía y Dios se revelaba a sus profetas. O sea, él podía manifestarse como él quisiera y podría explícitamente hablar acerca de eso. Lo mismo con las 2300 tardes y mañanas, era una profecía de tiempo que se tenía que cumplir en el futuro. Lo mismo dicen los que hablan del milenio. Dicen, no está la palabra milenio en la Biblia y creemos en el milenio. Bueno, pero dice 1000 años. Pongámosle que no esté la palabra Trinidad. Está bien, yo te entiendo, pero que tiene que haber una parte donde diga las tres personas o tres, somos tres, pero uno. Por ejemplo, el libro de Mormón, si ustedes van al libro de Mormón, hay un texto que dice así, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son un solo Dios. Y lo dice. El libro de Mormón lo dice, pero en la Biblia no lo dice. Entonces, eso es algo interesante. Y obviamente la estrategia, digamos, para probar la Trinidad es probar la personalidad del Espíritu Santo. Pero admitiendo al principio de que no hay un texto que diga que los tres son uno, al probar la divinidad del Espíritu Santo y la separación del Espíritu Santo del Padre o del Hijo como una persona separada, lo único que estaría probando básicamente es la existencia de tres dioses. Porque vamos a suponer, el Padre es divino, el Hijo es divino, el Espíritu Santo es divino, perfecto, hay tres dioses. Ahora me tienes que probar lo que al principio admitiste que no existe. Un texto que diga que los tres forman un solo Dios. O sea, estarías probando simplemente que hay tres dioses. Pero voy a explicar el tema del Espíritu Santo. Claramente el Espíritu Santo es independiente de Cristo, porque nosotros no creemos estrictamente que el Espíritu Santo sea el Espíritu de Cristo y no del Padre, ¿sí? Entonces, muchos trinitarios dicen, pero si es el Espíritu de Cristo, ¿quién engendró a Cristo en María? Y no se dan cuenta de que con eso se están pisando a ellos mismos, porque si el Espíritu Santo que engendró a Cristo en María no es el Espíritu de Cristo, que yo estoy de acuerdo con eso,
no es el Espíritu del Padre, sino la persona del Espíritu Santo, ¿por qué el Padre se llama Padre de Cristo si no tiene nada que ver con el engendramiento de Cristo aquí en la tierra? Quien sería el Padre de Cristo en todo caso sería la persona Espíritu Santo. Una ensalada rusa que no tiene pies ni cabeza. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es tanto del Padre como del Hijo, y la Biblia lo dice claramente. Les voy a leer los pasajes para que ustedes lo vean de manera clara. Por ejemplo, si vamos a Juan 17, la oración de Cristo por sus discípulos, Jesús lo dice de esta manera: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí. Fíjense cómo dice: tú, oh Padre, en mí. ¿Cómo estaba el Padre en el Hijo? Por su Espíritu, sin duda. Dice, y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y fíjense cómo lo va a decir: la gloria que me diste, y recuerden esto porque esto tiene que ver con lo de me glorificará, que lo vamos a ver ahora. La gloria que tú me diste, yo les he dado para que sean uno como nosotros somos uno. Si el Padre y el Hijo son uno, y esto convierte a Dios en una pluralidad de personas, los discípulos juntamente con el Padre, o sea, nosotros vamos a ser uno con el Padre y con el Hijo, ¿somos parte de esa pluralidad de personas? ¿Verdad que no? Está hablando de una unidad de carácter y de propósito. En todo caso, después él tendría que explicar, y me gustaría que lo explique en algún momento, si él cree en una Trinidad ortodoxamente hablando, es decir, un ser formado por tres personas, o cree en tres seres que son uno en carácter y en propósito. Porque si cree en tres seres que son uno en carácter y en propósito, no está creyendo en la Trinidad, sino en un triteísmo, ¿sí? Y eso obviamente no es lo mismo. Pero fíjense cómo lo dice en el 23. Yo en ellos, o sea, ¿quién está en nosotros? Cristo está en nosotros, por su Espíritu, obviamente. Y tú en mí, ¿quién estaba en Cristo? ¿Cuál era el Espíritu Santo que estaba en Cristo? El Padre. O sea, evidentemente era separado de Cristo porque era el Espíritu del Padre, para que sean perfectamente uno y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado. Ahora, fíjense, hermanos, que esto mismo que viene, esta es la oración de Jesús, pero Jesús les estaba explicando esto en el capítulo 16 a los discípulos. Fíjense cuando les habla del Consolador, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar, pero... Ahí redondeamos, así ya llegamos al tiempo, vamos Okay. redondeando. ¿Sí? Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oiga y os hará saber todas las cosas que han de venir. Fíjense lo que dice, Él me glorificará. Ah, bueno, el Espíritu Santo glorifica a Cristo, claro, porque es el Espíritu del Padre, porque tomará de lo mío y los hará saber. Y fíjense cómo dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Está hablando de una persona puntualmente que es el Padre, es el Espíritu del Padre, por eso glorifica al Hijo. Hasta ahí termino mi refutación. Ok, ahí estamos. Sí, le dimos un poquito más. Ahí estamos. Bueno, está colocadas ya las bases, tanto su argumentación de Ronaldo, allí refutó el hermano Vallejo, y ahora esto se está poniendo interesante por los versículos que están colocando. Ahora vamos a la argumentación de Manuel Vallejo, tendrá 15 minutos para argumentar. Ok, ¿Listo? Sí. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Voy a usar algunos de esos minutos para refutar un poquito más el tema de la idea y después voy a presentar también los versículos. Por ejemplo, fíjense que claramente la Biblia, porque justamente el argumento presentado es que el Espíritu Santo es una persona separada y por lo tanto tiene que ser una Trinidad, lo cual es un salto bastante grande, pero fíjense qué claro que lo dice la Escritura. En 2 de Corintios, capítulo 3, Pablo habla claramente acerca del Espíritu Santo. Dice en el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Y fíjense cómo lo dice Pablo, prácticamente como algo normal, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Obviamente cuando Pablo dice el Señor, se está refiriendo a Cristo, ¿sí? Recuerden que Jesús dijo, yo en ellos y tú en mí, le dijo al Padre, el Padre en el Hijo en nosotros. Así es como se maneja. De hecho, si ustedes se fijan, no hay ningún problema con el tema de la representatividad, porque Jesús, cuando manda a sus discípulos a predicar, le dice, los que le reciban a ustedes, me reciben a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Eso no significa de que los discípulos son Dios, pero llevan el mensaje de Dios.
y tampoco significa de que Cristo es el mismo Padre, sino que Cristo representa a su Padre. El que a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando hablamos del Espíritu Santo pasa exactamente lo mismo. El que recibe el Espíritu Santo está recibiendo a Cristo. El que recibe a Cristo recibe al que le envió. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Pero fíjense cómo lo plantea esto el Evangelio de Juan, y después ya me voy a quedar por ahí para comenzar mi argumentación. En Juan capítulo 20, fíjense cómo Jesús le da el Espíritu Santo a los discípulos, y díganme ustedes si ven acá el tema de la Trinidad. Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Bueno, acá tenemos esa escalera, ¿no? El Padre en el Hijo en nosotros, como lo envió el Padre al Hijo envía a los discípulos. Y fíjense el versículo 22. Habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo procede de Cristo o no procede de Cristo? Claro que sí. ¿Y procede del Padre o no procede del Padre? Claro que sí. Por eso Jesús en Juan 14, cuando promete el Consolador, dice: vendremos a Él y haremos morada con Él. Y se refiere explícitamente al Padre y al Hijo. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esto lo dice claramente. Entonces, la argumentación de probar el Espíritu Santo o la personalidad del Espíritu Santo separada de Cristo, y fíjense una cosa interesante, ¿no? Casi todas son inferencias lo que se plantea en la Trinidad, porque vamos a suponer que probamos a los tres. Los tres son personas separadas, divinas, el Espíritu siente, el Espíritu se entristece, todo, perfecto. Vamos a suponer que probamos todo eso. ¿Cómo probamos que esos tres son uno? Solamente con la inferencia de que si dice uno en la Biblia, los tres tienen que ser uno, pero es una inferencia. Y los textos bíblicos que se presentan dicen que un solo Dios es el Padre, no los tres en uno. No hay ningún pasaje que diga eso. Pero vamos a suponer que yo les tomo y digo, bueno, acá dice que a Isaías lo manda Jehová y su espíritu, o que lo creó el espíritu del Señor a Job. ¿Y no sería armonioso eso también con lo que estamos presentando acá, de que el espíritu procede del Padre, que es su presencia, su poder, su personalidad inclusive, que es la personalidad de Cristo? Cuando nosotros decimos: yo recibo a Cristo en mi corazón, no lo recibes en carne y hueso, no es que Cristo baja del cielo y en carne y hueso está acá, sino que lo recibes en espíritu, y es fácil de entender, y no hay ningún problema con eso. Recibimos el Espíritu de Cristo, ¿sí? Ahora, fíjense que lo que decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, cuando él manda una carta a los corintios, fíjense lo que dice, y vean si no es consistente esto con el lenguaje bíblico. Dice: yo ciertamente, como ausente en cuerpo, mas presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente al que tal acción ha cometido. Había un caso de inmoralidad, y entonces él no podía estar presente en cuerpo, pero estuvo presente en espíritu. ¿Cómo estuvo presente en espíritu? Bueno, me imagino yo con cartas y con el Espíritu de Dios, que Dios le hacía discernir, pero él estaba informado sobre lo que había sucedido, etcétera, y él estaba presente en espíritu. Y fíjense lo que dice el versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, congregados vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿El espíritu de Pablo es una persona diferente a Pablo? ¿O es Pablo mismo? ¿Es su presencia o su conocimiento del tema? Evidentemente no es una persona aparte de Pablo. El Espíritu de Dios no es una persona aparte de Dios. De hecho, en esta misma carta, 1 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo menciona esto, ¿no? Que el Espíritu Santo es a Dios lo que a nosotros es nuestro propio espíritu. Bueno, no lo tengo ahora aquí marcado, acá está. 1 Corintios 2:11 dice: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios que está en él. Ok, la comparación nos hace ver de que si el Espíritu Santo de Dios es una persona aparte de Dios, el espíritu del hombre es una persona aparte del hombre. Y fíjense cómo Pablo deja claro que esto tiene que ver con la presencia y no con otra cosa. Dice: nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, es otra persona el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que es de Dios. Es otra persona el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos no con palabras que enseña humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero fíjense lo que dice acá. Pero el que es espiritual, perdón, acá, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando Pablo cita la mente del Señor, está citando un texto del profeta Isaías, no me acuerdo si es Isaías 40, ahora no tengo la referencia aquí, pero cuando vamos a la referencia a pie de página de la Biblia, nos muestra que es un texto de Isaías que dice, ¿quién instruirá al Espíritu de Jehová? Y Pablo dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Y después termina diciendo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Si Pablo tiene el Espíritu de Cristo, tiene la mente de Cristo. Tener el Espíritu Santo significa exactamente eso. Pero vamos a argumentar acerca de lo que sí dice la Biblia. Yo sinceramente no he encontrado ningún pasaje en todas las Escrituras que hable de tres personas que forman un solo Dios. No hay ni el concepto de la Trinidad ni la palabra Trinidad, pero sí hay la deidad. Y cuando digo la deidad, no me estoy refiriendo a un conjunto de personas, me estoy refiriendo a la naturaleza divina. Por ejemplo, yo soy parte de la humanidad. ¿Pero por qué soy parte de la humanidad? Porque soy un ser humano, ¿sí? Mi hijo es parte de la humanidad. No porque él junto conmigo formemos un solo ser, nada que ver, sino porque él es parte de la humanidad, porque lleva mis genes. En naturaleza él es igual a mí, él es exactamente igual a mí, tiene mis mismos genes, tiene mi mismo ADN, no es inferior en naturaleza, es de la misma naturaleza. De hecho, yo podría decir, si no existiera más nadie, que mi hijo es el único igual a mí. Ahora, ¿eso hace que yo deje de ser su padre y él deje de ser mi hijo? Claro que no. Mi hijo se sujeta a mí porque yo soy su padre y yo tengo autoridad sobre mi hijo porque yo soy el padre. Lo mismo aparece en las Sagradas Escrituras. O sea, la Biblia nos presenta de que Jesús es igual a Dios, no que es Dios mismo, no es que es el mismo Dios. Vamos a leer varios pasajes que son absolutamente claros. Voy a arrancar para no quedarme sin tiempo con algunos que no hemos leído tanto y después voy a ir a los más conocidos. Pero, por ejemplo, Juan capítulo 5, a Jesús lo quieren matar, fíjense el título que pone, ¿no? Jesús es igual a Dios. ¿Por qué no dice Jesús es Dios directamente? Y esta no es una Biblia mía, es una Biblia común. ¿Por qué no sacan esta parte? Jesús es Dios, pongan. No dice Jesús es Dios. De hecho, cada vez que alguien le pregunta, ¿Jesús es Dios? Dicen sí. ¿Por qué? Y porque él dijo, yo soy el que soy. Pero él no dijo, yo soy Dios. Él dijo, yo soy el que soy. Porque heredó más excelente nombre que todos los ángeles, y eso lo dice Hebreos capítulo 1, hereda el nombre de su padre, pero en ninguna parte dice que él es Dios. Entonces dice, por esto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su padre. ¿Qué decía Jesús? Que Dios era su padre, haciéndose igual a Dios. ¿Por qué no dice que querían matarlo porque decían que él era Dios juntamente con el Padre como una unidad compuesta, 3 en 1, 1 en 3? Porque Jesús nunca predicó eso. Jesús predicaba que él era el Hijo de Dios. De hecho, en el capítulo 10, no lo tengo marcado, no sé si lo voy a encontrar acá, también dice que lo quisieron apedrear. Acá está. Dice... Acá está, dice, mi padre y yo somos uno, que justamente es un texto muy interesante porque muestra que la unidad está entre el Padre y el Hijo nada más. De hecho, esto es compatible, aunque Ronaldo quiso meter al Espíritu Santo también ahí, en Mateo capítulo 10, Jesús dice claramente, nadie conoce al Padre sino solamente el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino solamente el Padre. Y el que quiera conocer al Padre, el Hijo se lo tiene que revelar, como lo vimos en Juan 17. La unidad perfecta es entre dos personas ahí. Nunca se habla de la unidad entre tres personas, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando lo querían apedrear, dice, ¿por qué obra me quieren apedrear? Y fíjense lo que dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y lo leímos en el capítulo 5, que dice que al decir que Dios era su padre,
se hacía igual a Dios y por lo tanto se hacía Dios, se hacía un ser divino, pero no pretendía ser el mismo Padre, pretendía ser el Hijo de Dios. Entonces Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos que vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo. Fíjense, a quien el Padre santificó y envió al mundo. ¿El Padre era Padre antes de enviar a Cristo? Claro que sí. El Padre santificó y envió al mundo. Vosotros, dice, tú blasfemas porque yo dije, yo soy, ¿qué cosa? El Hijo de Dios. Dijo que sería el Hijo de Dios, no que sería Dios. ¿Sí? Perdón que ahí acabo de cambiar la versión sin querer. Yo dije, soy Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo dice Filipenses también, capítulo 2, que habla acerca de que Jesús es igual a Dios. Dice, haya pues en vosotros la misma mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿por qué no dice Pablo, miren, ¿por qué no tienen la misma mente que Cristo, el cual es Dios, el cual era el único Dios verdadero? No dice eso. El cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. ¿Por qué dice igual a Dios? ¿Por qué no dice que era Dios mismo? Iba a ser más gráfica su ilustración. Miren que Dios mismo bajó y se hizo hombre y se humilló. ¿Por qué dice el que era igual a Dios? Está diciendo dos cosas bien trascendentes este pasaje. Primeramente, que Jesús comparte exactamente la naturaleza divina, pero aparte también está diciendo que Jesús no es el único Dios verdadero, que no es el Padre, que no es el Dios en singular. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, pero voy a leer un poco el contexto, habla acerca de los dioses falsos, y él aclara que no hay más que un solo Dios, porque aunque haya muchos que se llamen dioses, ¿dónde hay muchos que se llaman dioses? En la tierra porque son ídolos, pero también en el cielo, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. ¿Quiénes son llamados dioses en el cielo? La Biblia menciona que los ángeles son llamados dioses, hasta Satanás es llamado el Dios de este mundo, y Jesús mismo es llamado Dios. Por eso esto no es un argumento para probar la Trinidad. Aunque haya muchos que se llamen dioses, más para nosotros, o sea, los de la religión de Pablo, y yo soy de la religión de Pablo, más para nosotros solo hay un Dios, el Padre, un minuto, por del favor. cual proceden todas las cosas y nosotros en él, y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas y nosotros en él. Este solo versículo destruye toda la teoría de la Trinidad, porque fíjense que dice que hay un solo Dios para nosotros. ¿Quién es? El Padre, lo identifica claramente, pero no dice que dentro del Padre está el Hijo y el Espíritu Santo, sino que aparte hay un Señor Jesucristo, que también es llamado Dios, porque en el cielo hay quienes son llamados dioses, por medio de cuál son todas las cosas. La Biblia presenta claramente un solo Dios, que es el Padre, lo dice Juan 17, versículo 3 también. Jesús ora a su Padre y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La doctrina de la Trinidad se sostiene en base a inferencias, a razonamientos y a especulaciones, porque constantemente tiene que decir, si hay tres personas divinas y la Biblia dice que hay un solo Dios, entonces esas tres personas deben formar un solo Dios. Pero la deidad se sostiene con declaraciones sencillas como esta. Hay un solo Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos entonces. Allí dio bastante tela para que pueda cortar allí el hermano Ronaldo. Entonces ahora a él le tocaría 5 minutos refutar de todo este argumento que él dio. Allí puede tener varios puntos para poder refutarlo. Entonces vamos a calcularle 5 minutos, ¿sí? ¿Está bien? Cuando esté listo, pongo. Te aviso 1 minuto antes de que termine, ¿sí? Sí, gracias. Tengo varias cosas que señalar. Tengo solo 5 minutos, así que trataré de ser lo más rápido y breve posible para abarcar todo lo que el hermano Emmanuel dice. Evidentemente no hay en la Biblia un texto explícito o un capítulo o un libro que podríamos decir, mira, aquí se explica la Trinidad. No todas las doctrinas bíblicas se expresan de esa manera. A veces tenemos que escudriñar, buscar
y armonizar todo lo que las escrituras tienen que decir al respecto. Ahora, en cuanto a la pregunta, yo no creo en la Trinidad ortodoxa. Creo que la Biblia realmente enseña que hay tres personas y no hago la distinción entre ser y persona. Creo que toda persona es un ser. No creo que haya un ser y tres personas en ese ser. Yo creo que hay tres seres distintos y separados y son uno solo en una cuestión de unidad. No creo que eso sea triteísmo, no estaríamos hablando de tres dioses, sino en el sentido de unidad, un Dios solo en unidad. Ahora, ¿por qué el Padre es Padre? Yo creo que el Padre, desde luego, no creo que el Padre haya comenzado a ser Padre cuando Cristo se hizo el Hijo y nació aquí en la tierra. ¿Por qué el Espíritu Santo no es el Padre de Cristo? Porque cuando la Biblia dice que lo que es nacido de María, del Espíritu Santo es engendrado. Bueno, no creo que el Espíritu Santo sea Padre de Cristo, como tampoco creo que sea el Padre de Cristo en un sentido literal. La cuestión es que mi hermano Emmanuel está valorando el razonamiento desde la premisa de que Dios el Padre es el Padre de Cristo literalmente hablando. Y yo estoy en contra de esa idea. Así tampoco creo que el Espíritu Santo sea Padre de Cristo en un sentido literal. Yo creo que son tres funciones en el plan de salvación. Ahora, el hecho de que seamos uno con Cristo y uno con Dios, eso no nos hace parte de la deidad, claramente. Para llegar a la conclusión de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en la deidad, se debe entender esto bajo la premisa de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios en las Escrituras de Jehová y el Espíritu Santo también es Jehová. Eh, Ahora, es muy interesante de que no queda claro ni bien definido quién es realmente el Espíritu Santo para nuestro hermano Emmanuel, porque eh, se ve como que a cierta conveniencia, ciertos pasajes se aplica cuando se lee el Espíritu Santo a Cristo, pero cuando no conviene y se ve claramente que es un agente separado de Cristo, bueno, entonces ahí el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. Cuando se ve en la Biblia que es claramente separado del Padre, bueno, entonces ahí el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Ahora, la Biblia dice que el Señor es el Espíritu, pero evidentemente el Señor es el Espíritu porque el Espíritu es el Señor Jehová y lo hemos probado anteriormente. El Espíritu Santo es Jehová. Así que no hay ningún problema con decir que el Señor es el Espíritu, aunque también podría entenderse en el sentido representativo. Así como Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Podríamos decir que Jesús es nuestro Padre celestial, porque es representativo. Es una forma de entenderlo en representación. Conocer a Cristo es conocer al Padre, conocer al Espíritu Santo es conocer al Señor. En ese sentido podría entenderse. El hecho de que Jesús sopló el Espíritu, y vamos a analizar eso, realmente es el Espíritu Santo quien sopla. Eso lo vamos a ver en el espíritu de profecía. El hecho de que sopló el espíritu demuestra que no es el espíritu. Y tampoco quiere decir, cuando se usa el término procede de, que salga de adentro de esa persona, de adentro del Padre o de adentro del Cristo. Procede de es un término que también bíblicamente se refiere que procede de al lado, está junto con Dios, está al lado de Dios y por eso procede de Dios. Ahora, Pablo habla ausente del cuerpo, presente en el Un Espíritu, minuto, y por aquí la favor. comparativa, sí, la comparativa pierde sentido hasta cierto punto, porque nuestro espíritu no nos escudriña a nosotros. 1 Corintios 2 dice que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios, la mente de Dios. El espíritu mío no me escudriña a mí. Así que la comparación está en el hecho de que así como nuestro espíritu, soy yo mismo, me conoce nuestra mente, así el Espíritu Santo con esa perfección conoce la mente de Dios, no porque sea literalmente el mismo Dios. Ahora sí, claro, en el mundo humano, yo siendo humano soy padre de un hijo, y ese hijo también es humano. Pero tanto mi hijo como yo somos de una naturaleza creada y originada. Pero la naturaleza de Dios no es creada ni generada. Así que no se puede decir que el hijo tiene la misma naturaleza del padre, siendo que el padre no es creado, ni generado, ni engendrado, y Cristo sí es engendrado. Hay algo mucho más, pero bueno, creo que el tiempo se me ha agotado. Ok, muchísimas gracias. Bueno, hemos terminado la primera parte. Recordemos siempre dejar allí sus comentarios, siempre tratando de cuidar los lineamientos. Podemos también compartir este tema y allí sacar nuestras conclusiones de lo que están mostrando. Allí mostraron muchos versículos. Y en esta segunda parte se pone interesante porque aquí tendrán cada uno su argumentación y pueden allí mostrar las citas de la hermana White. Así que esta argumentación puede mostrar citas de la hermana White. Vamos entonces a comenzar por Manuel Vallejos, ¿sí? Tendrá 15 minutos para mostrar citas del espíritu de profecía, ¿sí?
Ok, gracias. Bueno, el tema del espíritu de profecía es aún más abarcante porque hay mucho material sobre esto, pero con respecto voy a usar unos minutos de mi exposición para responder lo del Espíritu Santo. No es a conveniencia, yo lo expliqué en el texto que leí. El Padre en el Hijo en nosotros. ¿Cómo se explica eso? El Espíritu del Padre en Jesús, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, y el Hijo está en nosotros. Nadie puede recibir al Padre directamente, todos recibimos al Padre a través del Hijo. O sea, yo no puedo recibir el Espíritu del Padre si no es por medio del Hijo. Entonces, por eso es que hablamos del Espíritu de Dios y de Cristo. Nuestro patriarca, podríamos decir, nuestro pionero Urias Smith, usaba la expresión misma que estoy usando yo. El Espíritu Santo es el Espíritu tanto de Dios como de Cristo. Y la sierva del Señor dice que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio que no está claramente revelada y que ponernos a especular sobre eso no tiene sentido. Así que lo que yo he dicho no es una excusa, sino que he dicho lo que dice la Biblia. El Padre en el Hijo en nosotros. ¿Quién engendró en María? El Espíritu del Padre. ¿Quién ungió a Cristo para ir a predicar a los pobres? Que dice en Lucas 4, el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido. Y de hecho Jesús lo dice así, no dice la persona Espíritu Santo, dice el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y cuando vamos al deseo de toda la gente, no lo voy a leer ahora porque no es parte de lo que traje, vayan al deseo de toda la gente y lean el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús dice claramente que el cielo se abrió y rayos de la gloria del trono del Padre descendieron sobre Cristo. Eso dice, y descendieron en forma de paloma, y Elena G. de Guay agrega, emblema adecuado del manso y humilde. En otras palabras, la paloma era un símbolo de Cristo, no es el símbolo del Dios Espíritu Santo, aunque muchas iglesias lo usan así. Pero bueno, voy a compartir pantalla para mostrar lo que Elena G. White creía acerca de Dios. Elena G. White creía que Jesús era Dios, sí creía que Jesús era Dios, en tanto y en cuanto era el Hijo de Dios, pero no que era Dios el Padre. Ella hacía una clara diferenciación entre el Padre y el Hijo, y creía que el Espíritu Santo era el Espíritu de Cristo. Así como yo lo estoy diciendo ahora, no, todo lo que yo predico, la gente a veces piensa que son ideas mías, pero son todas robadas de Elena G. White. O sea, yo no tengo ideas propias, acá yo estoy repitiendo solamente lo que dice el Espíritu de Profecía. Voy a compartir pantalla para mostrar algunas citas del Espíritu de Profecía. Si Dios me ayuda con esto, acá estamos. Bueno, acá estamos. ¿Quién era Dios para Elena G. de White? Fíjense lo que dice, esta cita es tremenda. Esto fue publicado en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, en el contexto de la apostasía alfa de John Kellogg. En varios libros como Ministerio de Curación y otros se hicieron apartados para hablar de la naturaleza de Dios, porque Kellogg, lo voy a decir así, se volvió panteísta y trinitario. Y hay correspondencia que acredita esto, ¿no? Correspondencia entre el pastor Butler y el hijo de Elena G. de White, donde el pastor Butler dice que John Kellogg le confesó haberse hecho trinitario para poder defender su postura. Entonces, fíjense lo que decía Elena G. White. ¿Quién es Dios? Dios es Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Está fácil, ¿verdad? Está bien sencillo. A Cristo ha sido dada una posición exaltada. ¿Cómo que a Cristo le dieron una posición exaltada si él ya siempre fue exaltado, si los tres son coiguales, coeternos? No. No, a Cristo le fue dada una posición exaltada. Esta es la causa de la caída de Lucifer. Lucifer se rebeló contra Dios porque Dios exaltó a su Hijo y porque Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y como Satanás no tuvo permiso y esa obra fue entre dos personas nada más, que esto es lo que dice Elena G. de White, Dios le dijo a su Hijo, cuando leemos en Génesis, Dios dijo, hagamos al hombre, ese Dios no son tres personas, es una persona. Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces dice, ha sido hecho igual al Padre. ¿Qué es lo que estamos leyendo en la Biblia? ¿Quién es Cristo? Es igual al Padre. Todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Muy bien. ¿Quién dice Elena G. White que es Dios? Dios es el Padre de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios. Bien clarito, ¿verdad? ¿Qué creía Elena G. White? Y acá es donde viene lo que ustedes van a tener que ser perspicaces para no ser engañados, porque les voy a decir un secreto, una infidencia. A Elena G. White tomaban sus palabras y sus escritos para defender sus posturas cuando ella vivía.
Imagínense después que ella se murió. De hecho, a una de las personas que tomó los escritos de Elena G. White para torcerlo fue Kellogg. Y Kellogg, en una de sus cartas, dice, Elena G. White dice que el Espíritu Santo es una persona. Yo no puedo entender cómo no sea una persona literalmente hablando. Y por eso Kellogg defendió su postura trinitaria, porque usó a Elena G. White para defender esa postura, ignorando lo que ella escribía. Ahora, fíjense lo que dice. La luz que he recibido la he puesto por escrito. Importante, básense en escritos que se publicaron cuando ella vivía, ¿no? Y gran parte de ella ahora brilla a través de mis libros impresos. No de correspondencia privada, no de la lista del supermercado, no de taquigrafías perdidas que vienen que se fueron descubriendo con el tiempo, no. En mis libros impresos, y acá los menciona, El conflicto de los siglos, lean el capítulo 30 de paso. Ahí está la historia y no hay ninguna Trinidad. Patriarcas y profetas, lean el capítulo 1, ahí está la historia y no hay ninguna Trinidad. El deseo de todas las gentes, lean completo, no hay ninguna Trinidad. En ninguna parte aparece una Trinidad. Y muchas otras obras. Dice, desean escuchar lo que cree la hermana White. Dije, ella cree, escuchen, ella cree que Jesucristo es un salvador personal, tal como siempre lo he creído. Y recuerden esa frase salvador personal porque quizá la leamos más adelante. No intenta eliminar su personalidad ni ponerlo en una hoja, una flor o cualquier otra cosa que él haya creado. Estas cosas naturales son la obra de su creación. Y escuchen esto, hermanos, porque esto es bien claro. Nuestro Padre Celestial es el Dios del universo y Cristo es el Hijo Divino, el único igual al Padre, y ahora aquí están los libros que he escrito y contienen la luz que me fue dada. ¿Cuántos hay igual al Padre? Pregunta que yo les hago. La Biblia menciona uno solo igual a Dios. Leímos dos pasajes, leímos Juan y leímos Filipenses. No escatimó el ser igual a Dios. ¿De quién más se dice en la Biblia que es igual a Dios? De nadie más. Y Elena G. White lo deja bien claro acá. El único igual al Padre es su Hijo divino. Y nuestro Padre Celestial es el Dios del universo. Entonces, si Cristo es el único igual al Padre, porque justamente es su Hijo unigénito, entonces no hay otro igual al Padre. De hecho, hay cantidad de citas, hermanos, en todos los escritos de Elena G. White, donde ella dice, el único que podía dar su vida por nosotros era el Hijo de Dios. Pero si es una Trinidad, podía bajar el Padre, podía bajar el Espíritu Santo. No. El único que podía tomar ese lugar era Cristo. El Padre no podía morir. Si el Padre moría, se destruía el universo. Pero Cristo podía dar su vida por el pecador. El único ser divino que podía dar su vida por el pecador. Fíjense lo que dice, la deidad es el autor de la naturaleza. Me faltó una parte acá. Y ahora aquí están los libros que he escrito que contienen la luz que me fue dada. O sea, todos los libros que ella menciona acá, los libros que ella escribió y fueron publicados en vida, dicen que hay un solo Dios, el Padre, y que ese Padre tiene un Hijo unigénito, que es el único ser igual al Padre. Ella dice que sus libros dicen eso. Después usted puede tomar sus citas e interpretarlas para otro lado, pero ella dice que sus libros dicen eso. Ahora, fíjense lo que dice en esta otra cita. La deidad es el autor de la naturaleza. En sí mismo el mundo natural no tiene poder sino el que Dios le suministra. Hay un Dios personal, el Padre, hay un Cristo personal, el Hijo. No hace falta explicar estas citas. No hace falta decir nada. Hay un Dios personal, el Padre, hay un Cristo personal, el Hijo. ¿Cristo es Dios? Sí, es Cristo, es Dios, pero no Dios el Padre. Fíjense lo que dice, denme un minutito que tengo una llamada ahí. Fíjense lo que dice la sierva del Señor sobre lo que Cristo dijo. Dice que para los ojos humanos Cristo era tan solo un hombre, sin embargo, un hombre perfecto. En su humanidad era la personificación del carácter divino. Dios hizo carne sus atributos en su Hijo. Y fíjense lo que dice, ¿no? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Yo y el Padre uno somos. La gran acusación de los fariseos contra Jesús era, tú siendo hombre te haces Dios, lo que leímos hace un rato en Juan 10:33. Y por esta razón procuraban apedrearlo. Fíjense lo que dice la sierva del Señor.
Cristo no busca excusas para esa supuesta pretensión de su parte, ¿sí? O sea, Cristo no busca excusas. No dijo a sus acusadores, me entendiste mal, no soy Dios. Estaba manifestando a Dios en la humanidad. O sea, Jesús ni siquiera se gastó en explicarles eso. Sí les dijo que era el Hijo de Dios, ¿no? Fíjense lo que dice la sierva del Señor. El Señor Jesucristo, el unigénito del Padre, fíjense, ¿quién es el Señor Jesucristo, el unigénito del Padre? Es verdaderamente Dios en infinitud. O sea, claro, es Dios, sí. Aunque no en personalidad. ¿Cómo no en personalidad? Si Jesús es la persona de Dios. No, no, no. La persona de Dios es el Padre. Y Jesús es Dios, verdaderamente Dios en infinitud. Es divino como el Padre, pero no es el Padre, ¿sí? Fíjense lo que dice esta otra cita. No hay nadie que pueda explicar el misterio de la encarnación de Cristo. De paso, están todos los links de la página oficial para los que quieran después lo pueden corroborar. Dice, con todo sabemos que vino a esta tierra y vino como un hombre entre los hombres. El hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso, sin embargo, Cristo y el Padre son uno. O sea, el hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso, porque este título obviamente se refiere al Padre, ¿no? No es que el Dios Todopoderoso bajó del cielo, no, no, el Hijo de Dios vino y Cristo era uno con el Padre. Por eso es que los católicos creen que María es la madre de Dios, porque creen que Dios se encarnó. Nunca van a escuchar un católico decir la madre del Hijo de Dios, porque la Trinidad, que proviene del catolicismo, pone a las tres personas como un solo ser. Entonces, al ser madre de Jesús, es madre de Dios para la mente católica, ¿sí? Pero nunca van a escuchar un católico decir la madre del Hijo de Dios. Entonces, la sierva del Señor cita, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Quién bajó? ¿El Señor Todopoderoso bajó o bajó el Hijo unigénito? Elena G. White dice, no, no bajó, no era el Dios Todopoderoso. Sin embargo, Cristo y el Padre son uno, ¿sí? Y ya sabemos de qué manera son uno. De paso, él mencionó que no es triteísta, pero si él no cree en un solo ser y tres personas, como la mayoría de los pastores adventistas o muchos pastores adventistas, y cree en tres seres que son uno en carácter y en propósito, eso es la definición prácticamente de triteísmo. Dice la sierva del Señor sobre Cristo, al rechazar al divino Hijo de Dios, la personificación del único verdadero Dios, que poseía bondad, misericordia, amor incansable, cuyo corazón siempre fue tocado por la desgracia humana, y al aceptar al homicida en su lugar, el pueblo mostró la naturaleza humana puede hacer y hará cuando el espíritu restrictivo de Dios sea quitado de los hombres y queden sometidos al gran apóstata. Fíjense cómo lo llama Elena G. White a Cristo. El divino Hijo de Dios. Jesús, aunque estaba humanizado, debajo del velo de carne, era el divino Hijo de Dios, era la persona del divino Hijo de Dios. Era la personificación del único verdadero Dios. O sea, la personificación de su Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Ahora, Elena G. White dice que Jesús era engendrado. Dice, se hizo una ofrenda completa porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación, como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción, como lo es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado en la imagen expresa de la persona del Padre. O sea, es la imagen expresa de la persona del Padre porque fue engendrado, no fue creado, ¿sí? Sino que fue engendrado. O sea que cuando decimos que Jesús es engendrado, nos basamos en la Biblia, que hay abundantes pasajes, y nos basamos en el espíritu de profecía que lo dice de manera clara. Dice la sierva del Señor, sí, dice la sierva del Señor, el Padre eterno, el inmutable, dio a su Hijo unigénito engendrado, y fíjense cómo dice acá, arrancado de su seno, al que fue hecho en la imagen expresa de su persona, y lo envió a la tierra. Fíjense que lo envió, viene después de engendrado y arrancado de su seno. O sea, el engendramiento es antes de enviarlo a la tierra, no se refiere a su nacimiento terrenal. Y lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba a la humanidad. Y fíjense esta otra cita, el Espíritu Santo que procede del único Hijo engendrado de Dios, une a la gente humano, cuerpo, alma y espíritu a la naturaleza perfecta, divina, humana de Cristo. O sea, fíjense cómo dice, el Espíritu Santo procede del único Hijo engendrado de Dios. Esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice el Espíritu de Profecía.
Tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía no presentan un solo pasaje que diga que tres forman uno solo, sino que muestran a un Dios personal, con un Hijo personal y un Espíritu Santo que representa tanto al Padre como al Hijo. Gracias. Muchísimas gracias. Son citas incisivas que tendrá que responder allí y tomar alguna el hermano Ronaldo. Se pone un poquito mejor esto. Así que allí tendrá entonces una refutación el hermano Ronaldo de 5 minutos, ¿sí? No sé si De necesita acuerdo. diapositiva o algo. No lo Ok. voy a usar. Bueno, allí cuando me diga, Sí, ya, reanudamos. listo. Ok. Bien, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio, ok, pero también el Espíritu de profecía dice que la naturaleza de Dios es un misterio. No es menos misteriosa la naturaleza del Espíritu Santo que la naturaleza entera de la deidad de Dios y de Cristo, en cuanto a su divinidad se refiere. Para cuando se habla del Espíritu de Cristo, Espíritu del Padre, eso es en el sentido de pertenencia, pertenece al Padre y pertenece a Cristo. Así como Jesús es el Hijo de Dios. No por eso creemos que Jesús sea una parte ontológica interna que salió de adentro de Dios. Que no se volvió trinitario. Eso es correcto. Pero nunca vas a encontrar que la hermana White haya asociado el panteísmo o los errores teológicos de Kelo con la doctrina de la Trinidad. Nunca hay una corrección, decir, Kelo, te volviste trinitario, has aceptado un error. La hermana White no dice eso, no condena nunca la idea, la creencia en tres personas en la deidad. Ahora la Biblia dice que Cristo es hecho igual a Dios. Y lo comparaste con Filipenses 2, pero no es lo único que dice. La mayoría de los errores y las conclusiones apresuradas en cuanto a la deidad, que yo considero erróneas, se debe a que se toma cierta selección de citas y no se tiene en cuenta todo el consenso, todas las declaraciones que se hablan respecto al tema. La Biblia dice que Cristo es igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, pero Juan dice que Cristo no dice que era igual a Dios, sino que Cristo era Dios. Y desde luego hace una distinción entre él y el Padre, porque estaba con Dios, pero era Dios. Ha sido dada una posición exaltada cuando leemos el espíritu de profecía en su contexto y vemos lo que es la historia del plan, del origen del pecado y del gran conflicto. Entendemos que esa posición exaltada fue cuando el Padre hizo una reunión y mandó a todos los ángeles a rendir culto y rendir lealtad y obediencia a Cristo tanto como se las rinde al Padre. Pero eso se debe a los cuestionamientos y a las dudas que plantó Satanás en la mente de los ángeles. Pero dice que esa ha sido la misma posición desde siempre. No es una nueva posición que fue dada a Cristo, algo que él no tenía antes. Ahora, en cuanto a los libros publicados, ellas se refieren a esas citas rumores que corrían por ahí de la hermana White. La hermana White dijo que un tsunami va a entrar en la ciudad de Nueva York, la hermana White dijo que va a caer un meteorito, todos son rumores. Y había que leer lo que estaba escrito, lo que estaba realmente archivado. Así que los manuscritos, que son taquigrafías, los manuscritos y las cartas, son archivos, no rumores que andan por ahí corriendo, sino archivos que fueron compilados en el patrimonio White. Ahora, decir que el deseo de toda la gente no hay una trinidad, yo creo que el deseo de la gente, de todas las gentes, fue bastante revolucionario. Ahí se habla de la tercera persona de la divinidad y que en Cristo hay vida original que no es derivada. Cuando el pastor Andreasen, ya que se citó el ejemplo de Kelo, el pastor Andreasen escuchó esto, se sorprendió. Fue tan polémico el deseo de todas las gentes que él fue personalmente a entrevistarse con la hermana White y a pedirle si era real que ella había escrito eso. La hermana White le enseñó de su puño y letra esas declaraciones y Andreas salió de allí, de esa entrevista con la hermana White, con la conclusión de que ya habíamos adoptado la doctrina de la Trinidad. O la hermana White era muy mala maestra o tenemos que culparla por la confusión que creó en la mente del pastor Andreasen. Andreasen entendió que el deseado de todas las gentes se enfocaba hacia una postura trinitaria. Y eso después de tener una entrevista con la hermana White. Ahora, el hecho de que el Padre no podía venir a la tierra, no podría morir, y que si hubiese muerto se destruye el universo, la Biblia en Hebreos 1 dice que es Cristo quien sostiene el universo con la palabra de su poder. Y Cristo murió, fue quien vino aquí a la tierra. Y la hermana White dice que si el Padre hubiese venido en lugar de Cristo, la historia que se habría contado en las Escrituras no habría sido nada distinta. Así que decir que solo Cristo era el único que podía venir a la tierra no es muy correcto. Ahora, es cierto que se usa la palabra único, solo, pero cuando se habla de la deidad tenemos que tener cuidado con estos términos. Porque también la Biblia dice que Jesús mismo dijo que solo el Padre debe ser adorado. Y no por eso llegamos ¿por qué aquí no usamos ese énfasis en la palabra solo? Jesús dice solo el Padre debe ser adorado, pero adoramos a Jesús también.
Un minuto, por La favor. Biblia dice que el único que tiene inmortalidad es Cristo. Es Dios, perdón, hablando en Timoteo. El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, habla del Padre, pero también Cristo es inmortal. ¿Y por qué no hacemos una énfasis en la palabra único ahí? O único no siempre quiere decir único. Ahora, cuando la hermana Juan dice que Cristo es Dios, pero no en personalidad, no era el Dios todopoderoso, lo que está haciendo es un contraste entre la persona del Padre y Cristo. No está diciendo que Cristo no sea Dios en la naturaleza, en la esencia, en la divinidad. Está tratando de hacernos entender una herejía que existía en la época de que Dios era como el modalismo, que Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo ser, y se confundía la persona de Dios y de Cristo, como si fueran uno solo el mismo. Pero no es así. Por eso la hermana White dice que Cristo es Dios en el infinito, en toda la esencia del poder divino, pero no en la personalidad. Porque la personalidad de Dios es el Padre en ese sentido, en ese contexto. Y por eso dice Tiempo. que no era el Dios todopoderoso. Muy bien, hasta aquí. Ok, muchísimas gracias. Bueno, allí ahora, esa fue la refutación del hermano Ronaldo y le tocará su argumento, ¿sí?, de 15 minutos sobre los testimonios del espíritu de profecía, ¿sí? Cuando esté preparado, me avisa. A ver. Sí, listo. Ok. No veo, no ha salido el material aún. Aún no ha salido el material, no me corras el tiempo. Es este el Muy bien. material. Ya arrancamos. Dale. Me estoy basando en este libro que obtuve el año pasado y estuve estudiando. De hecho, lo he leído como 5 veces, sin mentirte, Manuel. Se llama El único hijo y creo que lo escribiste tú. Y me he basado en esta tesis en ese libro. En ese libro, en la página 6, usted hace una declaración muy interesante. Dice que el padre era, entendiendo sobre el concepto que usted, las dudas que usted tenía en su juventud, usted dice que el padre era mayor en orden, autoridad y poder, pero no hace ninguna corrección en todo el libro. Esa es la idea que da a entender desde un inicio en la página 6. Pero en el conflicto de los siglos, la hermana White dice que Cristo era el soberano reconocido del cielo y goza de la misma autoridad y poder que el Padre. Y ahí está la referencia. No voy a decir dónde está la cita. Usted puede tener el material. Así que decir que el Padre es mayor en orden, autoridad y poder no es correcto. El espíritu de profecía dice que es del mismo poder y autoridad. Ahora, usted en el libro hace énfasis en que el único Dios solo es el Padre. Y lo declaró hace unos minutos atrás, dice que nos referimos solo al Padre, no al Hijo, con la expresión único Dios. Ahora, la hermana White dice que es a Dios, al único Dios verdadero y viviente, quien debemos nuestro culto y adoración y reverencia. Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, que no es creado, es el único que tiene derecho a la veneración y a la adoración. Y Cristo es ese Jehová. El Espíritu Santo también es ese Jehová y también merecen nuestra adoración. Ahora, hay una cita muy significativa donde la hermana White aplica a Cristo el hecho de que Él es el único Dios verdadero. Esto es una declaración claramente trinitaria. Ningún antitrinitario consistente jamás diría que Cristo es el único Dios verdadero, porque el énfasis teológico es decir que el único Dios verdadero es el Padre. Ustedes siempre enfatizan eso. Sin embargo, la hermana White no tuvo ningún problema con decir que Jesús es el único Dios verdadero. Ahora, mi hermano Emanuel probablemente diga que Jesús es la personificación del único Dios verdadero y que los títulos se aplican a él porque es la representación de ese Dios. Pero en el contexto, la hermana White simplemente está aplicando a Cristo no meramente el nombre como un título, sino lo que Él es por esencia. Él es nuestro único Dios verdadero, así como el Padre. Ahora, hablas de un solo Dios y que dice que no se refiere a un Dios compuesto. Ahora, aquí está la cita, está en las páginas, o sea, Dios es solo el Padre, no es un Dios compuesto, lo dice en la página 37. Sin embargo, hay citas del espíritu de profecía donde la hermana White claramente habla de Dios y no se refiere al Padre, se refiere a la unidad completa de Padre, Hijo y Espíritu Santo. La carta 93 de 1900, ella dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son agentes amorosos y poderosos del cielo para llevar a cabo la obra de representar a Dios en el mundo. Y te pregunto, Emanuel, ¿quién es Dios aquí? Porque ese Dios que debe ser representado en el mundo es representado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. El Padre no lo representa más que el Hijo ni más que el Espíritu Santo. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, ellos tres representan a Dios en el mundo. Así que Dios aquí es un término plural que aplica a la unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Manuscrito 45 de 1904. Dice, todas las capacidades humanas han de ser en adelante poderes consagrados para servir a Dios en la representación del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Así que Dios está representado por estas tres personas. Aquí Dios no es solo el Padre, sino la representación de la unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y son citas claras. Por eso es necesario ver todo el consenso, todas las citas, todo lo que el espíritu de profecía ha dicho al respecto para no llegar a conclusiones apresuradas y equivocadas. Ahora, comentando el hecho de que Jesús dijo que ninguno hay bueno sino uno. Nótese que Jesús usó palabras claves que siempre los antitrinitarios enfatizan. Jesús usó la palabra nadie y usó la palabra uno. Y la hermana fue comentando ese texto, dice, es cierto que declara que no hay nadie bueno sino uno, es decir, Dios. Alguien podría decir, no, bueno, eso se refiere indiscutiblemente solo al Padre, así como Juan 17:3, el único Dios verdadero. Pero la hermana White aplica el único Dios verdadero a Cristo. Y cuando comenta este texto, dice que Cristo, dice nuevamente, dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Por qué insertar ese comentario, ese texto de Juan capítulo 10, 30, 31? No estoy muy claro, no recuerdo precisamente, en este contexto. Porque ella dice, Jesús hablaba de sí mismo y del Padre como Dios. ¿No está usando aquí acaso la palabra Dios en un sentido plural? Estar en Dios aquí está implicado la persona del Padre y la persona de Cristo. Así que decir que Dios siempre se refiere solo al Padre y no a la unidad en la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo creo que no es muy correcto cuando vemos todo el peso de las evidencias. Jesús hablaba de sí mismo y del Padre como Dios cuando dijo, nadie hay bueno sino uno, es decir, Dios. Ahí él se implicaba y se incluía en eso. Entonces, ella habla de la existencia de un Dios personal y la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro, Dios es un ser personal, tanto en la representación del Padre, como en la representación del Hijo, como en la representación del Espíritu Santo. El problema con Keller es que Keller decía que el Padre y el Hijo eran personas, pero el Espíritu Santo era como una esencia difusa, impregnada en toda la naturaleza, lo cual era un terrible error. Ahora, si Dios es el Padre y es el único Dios, ¿quién es Jesús? Podríamos responder eso. A Jesús, dice la hermana White en El Instructor de la Juventud, y esos son libros claramente publicados. Ella dice, cuando Jesús venga en su segunda venida, tenemos que decir, aquí este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. ¿A quién llamaremos a Dios ahí? No es el Padre, es a Jesús a quien diremos, aquí este es nuestro Dios, aplicando Isaías 25:9. Jesús es atractivo, Él dice, yo soy el Señor tu Dios. Jesús es nuestro Señor y Dios, no solo el Padre. Ojalá las mentes finitas pudieran ver y sentir el gran amor del Dios infinito, su gran abnegación, su autosacrificio al asumir la humanidad. Ese Dios infinito ahí no es el Padre, es Jesús. Dios se humilló y se hizo hombre. El Dios que anduvo con Enoc era Dios, era nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Qué interesante. Ella nos manda, bueno, esta cita que acabamos de leer hace unos minutos, donde se habla de Jesús como el único Dios verdadero, algo que no es consistente en la teología antitrinitaria. Yo soy el alfa y el omega, el Señor Dios Todopoderoso. Algunos creen que el alfa y el omega, el Todopoderoso, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, era el Padre, pero realmente es Cristo. Ella, comentando ese texto, dice, un Dios poderoso y siempre vivo podía pagar el rescate para salvar a los pecadores de descender al abismo de la muerte. Es Cristo quien pagó ese rescate. Cristo vino a todos como el Dios de la naturaleza. ¿Quién es el Dios de la naturaleza? Es Cristo. El Dios puro y santo que vino a condenar el pecado en la carne, citando Romanos 8:3. Ese es Cristo. Oh, Dios vivo y verdadero, lo llama Dios vivo y verdadero, y a Cristo Jesús el contexto se refiere a Cristo, porque fue Cristo quien dijo, toma mi yugo sobre mí, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es Jesús. Y al Espíritu también lo llama Dios el Espíritu Eterno, en Testimonios para los Ministros, un libro que muy bueno en la época de 1888, cuando ella estuvo en Australia. Y también lo llama el Espíritu, siendo Dios, conoce la mente de Dios. Y alguien podría decir, claro que el Espíritu es Dios, porque es el Espíritu de Dios. Y no como que es de Él porque pertenece a Él, sino porque sale de adentro de Él. De alguna forma lo ven de esa manera. No es otro distinto de Dios, sino que es Dios mismo. Es su espíritu. Pero no es eso lo que quiere decir la hermana White. Ella dice que el Espíritu, siendo Dios, conoce la mente de Dios. Que es claro que la hermana White no entendía el Espíritu Santo como Dios mismo. Lo deja claro esta cita. Y esto no es una cita, no un rumor. Esta cita la hermana White la leyó, hizo interlineaciones y confirmó, la aprobó, que es una cita reconocida. Ella dice, debemos darnos cuenta que el Espíritu Santo es tanto una persona como Dios es una persona. Y esta es una cita claramente trinitaria. Porque ella... en primer lugar, está haciendo una comparación entre el Espíritu Santo y Dios. Debemos entender que el Espíritu Santo es una persona así tanto como Dios lo es. Evidentemente no es Cristo. Tampoco entendían que Cristo y el Espíritu Santo eran el mismo ser o la misma persona, porque ¿quién no sabe que Cristo es una persona? No había dudas, nunca hubo dudas en cuanto a la personalidad de Cristo. Así que cuando se enfatiza el hecho que el Espíritu Santo es tanto una persona como Dios es una persona, no se está diciendo que el Espíritu Santo es Cristo. Porque hay quienes para escapar de esta cita dicen, bueno, ahí el Espíritu Santo es Cristo. Claro que es una persona, como Dios es una persona. Pero no,
Todo el mundo sabía que el Espíritu Santo, que Cristo es una persona. Había que aclarar que el Espíritu Santo, que no es Cristo y que tampoco es Dios, el Padre, es una persona así tanto como Dios. He visto que algunos dudan en cuanto a esto. Usted dice que el Espíritu Santo es la mente y la presencia del Padre. Hay una cita muy clara en manuscrito 66 de 1899. Bueno, esa fue la que acabé de leer. Es realmente la que quiero leer. Pasos hacia Jesús, página 16, párrafo 2. Dice algo muy interesante. Voy a leer solo la parte final para aprovechar el tiempo. Dice, un Padre amoroso y el Espíritu Santo están, note eso, hermano Emanuel, están, o sea, nuestro Padre amoroso y el Espíritu Santo están trabajando juntos para nuestra salvación. ¿Cómo es? Se ha dicho que la Trinidad es un atentado al sentido común y a toda lógica, porque no se la entiende. Al menos si se toma en cuenta la Trinidad católica, es evidente que atenta contra el sentido común y toda lógica. Pero hay una Trinidad bíblica. De lo contrario, la hermana White no hablaría del Padre y del Espíritu Santo en términos plurales. ¿Cómo puede la hermana White hablar del Espíritu Santo y del Padre en términos plurales y decir ellos están trabajando? Es lo que está implicando ahí. Pero vamos a encontrar que ella no solo habla del Padre y del Espíritu Santo en términos plurales, ellos están trabajando, sino que también habla de Cristo y del Espíritu Santo en términos plurales. El Espíritu Santo no es un tercer individuo, dices en la página 18, sino la mente y la presencia de Cristo su Padre. Y hay más citas donde usted da a entender que el Espíritu Santo es el Cristo divino obrando en el corazón. Es como que la naturaleza invisible de Cristo es quien viene espiritualmente. Pero el Espíritu divino de Cristo, ese Espíritu eterno que era preexistente, quedó confinado, nos dice el Espíritu de profecía, a un cuerpo humano y por esa razón no puede estar en todas partes. El Espíritu toma las cosas de Cristo y esta es una cita poderosa, ella dice claramente que el Espíritu Santo personifica a Cristo, así como Cristo es la representación, la personificación del único Dios verdadero, y por eso Cristo no es Dios el Padre, también el Espíritu Santo es la personificación de Cristo. Y por eso ella dice es una personalidad distinta. Y es claro que el Espíritu Santo no es Cristo, es una persona. Y personalidad implica que es otro ser, es otra persona separado y distinto de Cristo. Por eso ella puede hablar de que el Espíritu Santo guiaba a Cristo, el Espíritu Santo le enseñaba a Cristo, es la tercera persona en la divinidad, es otro ayudador. Mientras Cristo estuvo aquí en la tierra no necesitamos a otro, pero después sentimos la necesidad de otro. Y ahora, esta cita es sumamente interesante. Dice, Cristo nuestro mediador y el Espíritu Santo están intercediendo constantemente a favor del hombre. Y se ha preguntado, ¿cuántos intercesores tenemos? Porque a veces se hace un énfasis en que hay un único mediador, y así como hay un único Dios verdadero. Pero hay otros textos donde se usa la misma palabra único y solo, pero no se le da el mismo énfasis. Ahí le hacemos otra clase de interpretación. Cuando leemos que Jesús dice que solo el Padre recibe adoración, porque ahí a la palabra solo no le damos la misma interpretación y llegamos a la conclusión de que solo Dios debe ser adorado, el Padre. Porque también adoramos a Cristo. Entonces ahí a la palabra solo no queremos darle la misma interpretación. Pero cuando la leemos en Juan 17, que es el único Dios verdadero, ahí queremos hacer un fuerte énfasis para señalar que solo el Padre es el único Dios verdadero. Pero también Jesús dice que el Padre es el único bueno. Pero ahí no le damos el mismo énfasis, la misma interpretación, porque Jesús también es bueno. Y dice la hermana White que Cristo hablaba de él y de su Padre como Dios. ¿No es un término plural? Claro que sí. La Biblia dice que el Padre es el único que tiene inmortalidad, pero la Biblia dice también que Jesús tiene inmortalidad, tiene vida en sí mismo. Así que no se puede hablar en términos plurales de Cristo y el Espíritu Santo. Eso sería un atentado contra el sentido común, a menos que entendiéramos que Cristo y el Espíritu Santo son dos personas totalmente distintas. Así que voy a saltar. El Espíritu Santo no debe ser adorado. Muy interesante esto, Emanuel. Me dio mucho interés esta declaración que haces, porque dices, tomas la dosología, Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eterno Consolador, unidos todos en verdad. Y me encanta tu razonamiento. Tú dices, aquí vemos que la adoración va dirigida a tres personas. Y sería absolutamente lógico en la mentalidad de aquel, como yo, que ve al Espíritu Santo no meramente, añadí la palabra meramente, tú dices no como la mente del Padre y del Hijo, sino como una tercera persona literalmente. Claro, y luego dice que no hay un solo texto, pero yo puedo probar que el Espíritu Santo sí es adorado y con la Biblia. Ahora, usted dice que el que canta esta doxología y dice que la alabanza debe ser dirigida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pues esa persona entiende que el Espíritu Santo es literalmente una tercera persona.
y que hay una Trinidad. Me gustaría que aplicaras ese mismo razonamiento a esta cita de la hermana White, donde ella dice: alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de la Review and Herald, 4 de enero de 1881, porque es textualmente lo mismo que dice la doxología. Si, teniendo en cuenta la doxología, usted llegó a la conclusión de que esa persona evidentemente cree que hay una tercera persona literalmente, deberías llegar a la misma conclusión usando esta cita de la hermana White, donde ella dice: alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos honrar al Espíritu Santo. Y por eso no hay ningún problema con aceptar esta cita, no como un informe o un chisme de la hermana White, que la gente comenta por ahí, sino como algo que realmente es consistente con lo que ella ha escrito anteriormente. Se caen, adoran al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, los redimidos allá en el cielo. Se ha acusado esta cita mucho, se la ha denigrado como que no debemos aceptarla, que no es inspirada, pero es consistente con lo que ella ya había escrito anteriormente. Ahora me voy a detener ahí, no voy a entrar al tema de que Un Cristo es minuto, por engendrado, no favor. engendrado. Yo creo que Cristo es engendrado, desde luego, antes de la eternidad, pero en un sentido espiritual, simbólico. Y ese lenguaje también, esa posibilidad nos la da la Biblia y el mismo espíritu de profecía. De lo contrario, Cristo tendría un comienzo en el tiempo, lo cual claramente niega el hecho de que Cristo es Jehová, una presencia eterna, que nunca ha habido un tiempo en el cual ella no haya estado en íntima comunión con el Padre, no haya existido. Yo creo que ese es hasta aquí mi argumento en cuanto al espíritu de profecía. Hay muchísimo más que se podría decir, pero yo creo que es claro. Por eso la hermana White dice que la deidad es un trío. ¿Cómo se puede hacer un trío con dos personas y el espíritu de esas dos personas? No se puede hacer un trío, eso es un dúo, hermano. Trío, para que haya trío, tiene que haber tres seres, tres identidades separadas. Y eso es algo muy claro, muy obvio. Tiempo. Sí. Muchísimas gracias. Vamos entonces allí. Bueno, tendrá mucho allí el hermano Vallejo para poder responder, aunque tendrá 5 minutos para refutar de todo esto, ¿no? Allí la parte más descollante posiblemente tendrá para refutar entonces 5 minutos, sí. Cuando me diga. Ok, gracias, sí, ya estoy listo. Muy bien, voy a arrancar con la última palabra que dijo Ronaldo, un trío. Yo creo en el trío. Y esto es justamente, este es el gran problema de los trinitarios, que en muchas ocasiones no sé si por omisión o a propósito, no transmiten lo que nosotros creemos, sino una desfiguración de lo que nosotros creemos. Lo mismo le hicieron a Arrio, lo mismo le hicieron a varios con respecto a esto. Fíjense esta cita, dice: las tres grandes agencias involucradas en este trabajo, Dios el Padre, Cristo su Hijo y el Espíritu Santo. Yo creo que hay tres, acá están, Dios el Padre, Cristo su Hijo y el Espíritu Santo. Esta cita no es de Elena G. White, esta cita es de Urias Smith, en un boletín de la Conferencia General. O sea, Urias Smith creía en un trío también. Creía en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo. Y ahora yo le hago la pregunta a Ronaldo. ¿Urias Smith era trinitario? ¿Verdad que no? O sea, él murió siendo antitrinitario y creía que Jesús era engendrado y no por eso dejaba de creer en el trío. Entonces, el trío está, pero no como una trinidad. Y a mí me llama la atención, y yo quiero que noten los espectadores, que hubo 15 minutos de Biblia, hubo 15 minutos de Espíritu y Profecía, y gracias por haber citado mi libro, lo cual obviamente me hace sentir honrado, pero en esos 15 minutos de Espíritu y Profecía, ni en los 15 minutos de Biblia no se citó un solo texto bíblico, ni una sola cita del Espíritu y Profecía que diga que Dios es uno, una unidad de tres personas, de ninguna manera. Un solo Dios formado por tres personas, ninguna cita. Son solamente inferencias de lo que debería ser sí. Y fíjense, si yo les pongo la cita de Urias Smith, ¿qué van a decir ustedes? Ah, Urias Smith era trinitario. Y no, Urias Smith no era trinitario. Sin embargo, él creía en los tres poderes. Fíjense lo que dice, esto sí es de Elena G. White, habla del trío celestial. Dice, tienen un Dios y un Salvador. Y un espíritu, los tres. El espíritu de Cristo. O sea, ¿por qué tiene que aclarar esto para crear confusión en Elena G. White y que la gente salga con disparates? No, el Espíritu es el Espíritu Santo, una persona aparte de Cristo. Pero acá ella cita a las tres personas. Tienen un Dios, un Salvador y un Espíritu, el Espíritu de Cristo. Esas son las tres personas o los tres poderes, como Elena G. White también lo llama. Tres poderes, tres personas, trío celestial, etcétera, etcétera. Son todas expresiones
que usaba Urias Smith también, así que no hay problema con eso. Entonces, fíjense cómo ella describe Mateo 28:19. Dice, y pues enseñá a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre, y ella pone entre paréntesis, un Dios personal. Cuando ella menciona a los tres, igual que en la Biblia, en 1 Corintios 13:14, que ustedes lo deben conocer ese pasaje, 2 Corintios, 13:14, el apóstol Pablo menciona a los tres, pero uno solo es mencionado como Dios, no los tres en uno, como quieren hacernos creer los trinitarios, no, sino que dice, en el nombre del Padre, un Dios personal, y del Hijo, un príncipe y salvador personal, y del Espíritu Santo enviado del cielo para representar a Cristo. Otra cosa que, refutando lo que él mencionó, ¿no? Se la pasó con un montón de citas probando la divinidad de Cristo, y yo no sé por qué hacen esto los trinitarios. Voy a decirlo para que ustedes lo entiendan. Mi hijo es humano, fíjense que es humano, háganle el ADN, es humano. Por tanto, no es mi hijo. ¿Es así el razonamiento? Jesús es divino, es Dios. Por tanto, no es hijo de Dios. ¿Ese es el razonamiento? O sea, destacar la divinidad de Cristo anula de que sea su hijo. Yo leí 3 citas que decían que fue engendrado y no leímos ninguna cita que diga que no es engendrado. La Biblia dice que fue engendrado, que es el hijo unigénito. Y Elena G. White dice que era hijo unigénito desde los días de la eternidad. ¿Sí? Entonces, hay muchas citas que podría leer, pero voy a ir a algunas sobre el Espíritu Santo. La sierva del Señor dice que Satanás ha intentado apartar a Jesús de su vista como el consolador de las iglesias que están caídas. El Salvador es nuestro consolador, esto he probado que es. No hay consolador como Cristo tan tierno y sincero. Él se conmueve por nuestras debilidades, su espíritu habla al corazón, ¿sí? La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. Bueno, hay infinidad de citas. Cristo debe ser conocido por el bendito nombre de Consolador. Bueno, todas estas citas hablan acerca de Cristo, o el Espíritu de Cristo, como el Consolador. Sin duda, y yo no tengo dudas sobre esto, de que hay 3 poderes, de que hay 3 personas, pero no hay una Trinidad. La Biblia no habla de una Trinidad. Elena G. White no habla de una Trinidad, no presenta el concepto trinitario de ninguna manera, pero presenta un Dios personal, el Padre, un Cristo personal, el Hijo, y un Espíritu Santo que representa a Cristo. Ok, muchísimas gracias. Agradecemos también a los hermanos que se están llegando, que dejan sus comentarios. Agradecemos también que puedan compartir este video, que puedan sacar sus conclusiones. Allí han dejado bastante material en cuanto a citas del Espíritu Profecía y versículos que después pueden allí desmenuzarlo tranquilamente. Recordemos, este debate se está llevando a cabo entre el hermano Emanuel Vallejo del canal Conflicto Final y el hermano Ronaldo Leiva, que es, lo pueden encontrar allí en la escuela Faro de Luz. El tema es Dios, ¿es o no una Trinidad? Eso es lo que están debatiendo, así que está interesante. Ahora llegó el momento de que ustedes van a poder dialogar sobre un punto importante que haya quedado allí. Tendrán 10 minutos para, esto es un tema libre, ¿no? Dialogar Sí. sobre un punto que haya quedado ahí en el tintero. Díganme. Bueno, ¿cómo empezamos? Yo quería hacerte una pregunta, si no tenés problema. Es una misma pregunta que hice ya a otras personas y hasta ahora no he encontrado respuesta. Mi pregunta es la siguiente. Vamos a suponer, y vuelvo y lo repito porque siempre lo digo, yo quiero ser trinitario, ¿no? Quiero ser trinitario porque para mí sería mucho más fácil. Para mí, evidentemente, sería mucho más fácil. Entonces yo digo, bueno, quiero ser trinitario, pero yo creo que Jesús es hijo de Dios, literalmente hablando. Y puede ser que yo esté equivocado, que Jesús no sea hijo de Dios. Pero si estoy equivocado, en todo caso estaré equivocado basándome en declaraciones explícitas, o sea, en declaraciones que están en toda la Biblia, que son explícitas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, incluso del Espíritu de Profecía, que son declaraciones explícitas de que Jesús es el Hijo de Dios. Y capaz que me equivoco y capaz que no es el Hijo, pero me baso en una declaración explícita. Ahora, tú crees que Dios es una Trinidad, que los 3 son coeternos y coiguales. Muy bien. Puede que estés equivocado también, pero yo quiero saber en qué declaración explícita te has basado para llegar a esa conclusión. O sea, yo me puedo equivocar, pero me basé en una declaración explícita.
que aparece en toda la Biblia. ¿En qué te basas tú para sostener que los tres forman un solo Dios y por qué estaría mal que Jesús sea literalmente el Hijo de Dios? Muy bien, voy a ser sencillo. Yo creo que los argumentos simples son los más claros. Para mí, Dios es el Padre en un sentido muy especial. En las Escrituras, en muchos e innumerables textos de la Biblia, Dios es el Padre. Pero se habla con claridad acerca de la divinidad de Cristo y se le llama a Dios textualmente. Al Espíritu Santo se le llama Jehová, se le identifica como Jehová. Entonces tenemos que armonizar un problema, que Dios es uno, pero tenemos a tres personas distintas y separadas que se identifican como Dios y Jehová. Entonces la única forma de entender ese uno sin anular a las otras personas es entendiendo que ese uno es unidad. Por eso creo en una Trinidad, tres personas unidas eh, en Dios. Pero ¿por qué Ahora, no, por qué, ajá, por qué no, te hago una pregunta, ¿por qué no tomar lo que dice Elena G. White, que ella dice, un Dios personal, el Padre, un Señor, un príncipe y salvador personal, el Hijo, y un Espíritu Santo tomado del cielo? Y ella no pone que los tres son un solo Dios, ella dice un Dios personal, el Padre, igual que Pablo. Cuando Pablo dice, tenemos un Dios, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo, yo no creo que Pablo esté anulando la divinidad de Cristo con eso, ni la personalidad de Cristo. claro que no. Entonces, ¿por qué no presentar lo que la Biblia presenta con esa misma sencillez? Es decir, si hay un Dios que es el Padre y eso no anula la divinidad de Cristo ni la personalidad de Cristo, ¿por qué no decir, cuando hablamos de un solo Dios, referirnos al Padre? Y sí, obviamente, cuando hablamos de Jesús como Dios, nos estamos refiriendo a su naturaleza divina que comparte con el Padre. Que no hay ningún problema con entenderlo así, presentarlo así. De hecho, bueno, al menos yo voy a hablar por mí mismo, no voy a involucrar a todo el mundo. Yo lo he presentado así. Dios el Padre es nuestro único Dios verdadero. El problema está cuando decimos que entonces Jesús o el Hijo no es el único Dios verdadero. En tu libro así lo has declarado. Y también el espíritu de profecía y la Biblia reconocen a Jesús como el único Dios verdadero. Por ejemplo, te si leí, vamos, pero déjame terminar espérate. la idea. Sí, pero Ajá. espérate, porque antes que saltes a otra idea, porque te leí una cita donde Elena dice que Jesús, aunque era uno con el Padre, no era el Dios todopoderoso. Y ella lo dice y no hay problema con eso. O sea, ella para diferenciarlo del Padre dice, no era el Dios todopoderoso que bajó. Y sin embargo no le Claro, quita la divinidad. O sea, no hay problema en claro. decir, Jesús no es el único Dios propiamente dicho, como Elena G. White dice, ¿Cristo es Dios en infinitud? Sí, pero no en personalidad. Y ella dice, no es en personalidad el único Dios en personalidad es el Padre. Y no hay problema con Yo eso. creo que el problema, yo creo que el problema está cuando lo dejamos solo ahí. Decimos Jesús no es el único Dios verdadero. Pero También debemos enfatizar que Jesús también es el único Dios verdadero. es que no lo El dejamos problema es que ahí. cuando usamos, pero bueno, yo te he escuchado, no solo en tu libro, sino en varios videos donde tú enfáticamente dices que Jesús no es Dios. Jesús no es el No, único Dios no, verdadero y no. no hace ningún tipo de No, 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 aclaración. no. Mira, yo tengo videos, eso no es verdad, Ronaldo, y yo te lo puedo mostrar porque tengo videos que se llaman así, Jesús es Dios, y yo digo sí y no. Y lo explico por qué sí y no. Y entonces yo doy el ejemplo del varón y la mujer. Si yo pongo una mujer acá y digo, ¿es un hombre? Y ustedes van a decir sí y no. ¿Por qué? Es un hombre sí en cuanto a que es de la naturaleza La humana, naturaleza. pero no es un hombre en cuanto a que no es la persona, o no es un masculino adulto. O sea, estrictamente no es un hombre, pero sí es un hombre porque forma parte de la naturaleza humana. Lo mismo pasa con Cristo. ¿Cristo es Dios? Sí, claro que es Dios. En tanto y en cuanto que es el Hijo del único Dios verdadero. Eso es lo que Y en nosotros lo hemos naturaleza. explicado. Y en Por eso, naturaleza. pero ser Es que hijo ese es es el punto. justamente la Nosotros naturaleza. creemos que en esencia Jesús es Dios, tiene la misma sustancia, la misma naturaleza que Dios. Exacto. El hermano Juan dice que es coigual a Dios. El único sentido, y no Espera, está mal decirlo, el único sentido, coigual dice. coigual, sí, coigual. De hecho, es Ok, un término trinitario, la hermana pero Juan lo usa, ok. coigual a Dios. No conocía la cita, pero está buena la cita para tenerla en Bueno, si cuenta. quieres te la puedo pasar luego, pero la hermana Juan Sí, dice que Cristo es coigual a Dios, un ok, término que netamente entra en el concepto trinitario. Ahora, ok. es claro que Jesús y Dios son uno en naturaleza y en sustancia. Dice ellos son de una sustancia. Ahora, el Está único bien, sentido en el que se puede decir que Jesús no es Dios es solo cuando aclaramos que nos referimos a que Él no es el Padre. claro. Y el contexto de todas esas declaraciones, cuando ella dice, no es el Dios todopoderoso, o es Dios en infinitud, pero no en la personalidad, o la anterior donde él hace la aclaración, dice que no,
no discutió con los que le hicieron la acusación, es porque el énfasis es inducir la idea de que él se estaba haciendo el Padre, que era uno solo en esencia, no en esencia, sino en el ser, que era una Pero, sola persona con el Padre, y Jesús no iba a corregir pero eso. déjame aclararte algo. Hay no Ajá. trinitarios, y nosotros mismos hemos discutido con no trinitarios, hay muchos no trinitarios que han cogido un punto de vista similar a la Trinidad, pero con dos personas, a lo cual también nosotros nos oponemos. O sea, hay Eran no, como binitarios. claro, hay no trinitarios que dicen que el único Dios está formado por dos personas. Y yo tampoco creo eso. Es decir, yo tampoco creo que el Padre y el Hijo formen un Dios. Yo creo que hay un Dios, que es el Padre, que tiene un hijo, que no se sabe ni cómo fue engendrado, ni nada por el estilo. Sabemos que son uno desde la eternidad y que el Hijo es uno con el Padre desde la eternidad, pero la Biblia lo llama Hijo unigénito. Ese Hijo unigénito, por medio de él, creó todas las cosas, y que hay un Espíritu Santo también lo sabemos, y no sabemos la naturaleza del Espíritu Santo. Sí, obviamente se nos habla de la identidad, pero hay no trinitarios que dijeron, no, Dios es la deidad del Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo son el único Dios. Y yo también me opongo a eso porque me parece a mí que la Biblia no lo presenta así. Lo presenta un Dios el Padre y un Señor Jesucristo, que también es Dios, sí, lo podemos llamar Dios. No es que lo podemos adorar, lo debemos adorar, porque el Padre manda a los ángeles que adoren a su Hijo. Y el Padre no recibe ninguna adoración que no sea por medio de su Hijo. Nadie puede ir al Padre si no es por medio del Hijo. Pero así es como yo lo veo, y por eso te preguntaba si había algún texto que dijera algo como eso, ¿no? Sí, yo presenté algunas citas donde ella dice que Dios es representado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una cita claramente donde Dios es una pluralidad. Es representado, dice, la tarea de representar a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice que cuando Jesús dijo, no hay ni uno solo bueno, sino Dios, ahí dice que Jesús hablaba de sí mismo y del Padre como Dios. Entonces está usando el sentido de Dios ahí en un término plural que los implica y los abraza a ambos. Te Y hago no hay una pregunta. no hay ningún error, deja terminar la idea, en que se pueda implicar también al Espíritu Santo en ello, en esa unidad, porque el Espíritu Santo es Dios y es Jehová. Ella habla del Espíritu siendo Dios, conoce la mente de Dios. Dime la Tengo pregunta. un par de preguntas para hacerte. Primero, cuando él le dice al joven rico, no hay ninguno bueno, sino solamente Dios, tenemos que tener claro, y yo creo que tú lo tienes claro, de que justamente lo que se enseñaba y lo que estaban muchos enseñando, y por eso fue revolucionario lo que Cristo enseñó, de que Dios no tenía hijo, y rechazaban la idea de que hubiera un hijo literal de Dios. Y por eso cuando él les habla acerca del único Dios, se refiere obviamente al Padre, y después él se presenta como su hijo. Al que le hace por favor. sí, al que le hace la pregunta. Pero bueno, perdón. Y te quiero hacer una preguntita. ¿Crees que es correcto orar al Espíritu Santo? Por ejemplo, si yo quisiera orar al Espíritu Santo, según yo lo he leído en un libro trinitario, ¿no? Dice que sería bueno orar al Espíritu Santo. ¿Tú cómo lo ves a eso? Mira, yo creo que Jesús nos dejó un ejemplo en la oración al Padre nuestro. Oramos al Padre en el nombre de Jesús, pero evidentemente el Espíritu Santo tiene una tarea muy importante en eso. El Espíritu Santo nos convence, habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón. Y no hay oración que no pueda pasar también por el intercesor que es el Espíritu Santo. Ahora, yo no tengo ningún problema con que la persona ore directamente a Jesús. El Espíritu de profecía así lo reconoce, se puede orar a Jesús. Ahora, el Espíritu Santo es Dios, es Jehová. ¿Sería pecado pedirle a nuestro Dios Jehová, ya sea que hablemos a la persona del Espíritu Santo? No creo que el Espíritu Santo, aunque Jesús nos haya dado una oración modelo, un ejemplo, no creo que el Espíritu Santo tomaría eso como un pecado. Te hago una Así que no creo que esté pregunta. mal. O sea, tú mencionaste que intercede. ¿Tú crees que son dos intercesores ante el Padre? Bueno, la cita dice claramente, Cristo y el Espíritu Santo están, en términos plural, intercediendo. Ahora, Ok. yo entiendo que cuando se habla de la deidad en términos de único, el solo, el único mediador, el único Dios verdadero, esas palabras tienen que entenderse en su contexto. Se está hablando, en ese contexto se está hablando de esa persona, pero Ok. no elimina el hecho de que haya otra persona que también coopere. Lo que se anula el hecho de que participe una agencia humana como mediador. Pero estamos hablando de un ser divino. Sé que Sí. terminó el tiempo, Daniel, pero puedo decir solamente mi punto de vista sobre por qué el Espíritu intercede y Cristo intercede. Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu intercede porque conoce nuestras debilidades.
Y esto es algo interesante porque justamente Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, se perfeccionó en la tierra conociendo nuestras debilidades. El Espíritu intercede por nosotros conociendo nuestras debilidades justamente porque entiendo yo que es el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo como tal no se encarnó, el Padre no se encarnó, pero Cristo se encarnó y conoce nuestras debilidades, por eso creo que es el único mediador básicamente, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista, Daniel. Hasta ahí llegó. Bueno, muchísimas quería decir algo solo para finalizar. Yo igual comparto el toca la, comentario. sí, ¿Cómo? Sí, te escuchamos. igual toca la conclusión después Ajá, sí, de ya cada solo uno. para complementar eso. Sí, Hay un sentido especial que Cristo es el único, porque es el único, la única escalera entre Dios y de hecho tiene que llegar hasta la igualdad con Dios y la humanidad, el único que hace el puente en el abismo entre Dios y el Padre. Pero claramente sin la intercesión del Espíritu Santo, de hecho, el texto que citaste, Romanos, es muy interesante porque dice que el que escudriña los corazones, quien sabemos que es Cristo, porque él se identifica a sí mismo, conoce la intención del Espíritu Santo, separando claramente al Espíritu Santo del que escudriña los corazones. Solo quería decir eso. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que como todos los hermanos también que están visitando aquí el canal, el tema de la doctrina de Dios es apasionante y pueden estar tiempo y en cuanto a los expositores que tienen en este momento, pueden comprender más, indagar más ya los que van siguiendo los debates de cada uno de ellos, comprender más en profundidad cuál es el pensamiento y el centro de cada posición, ¿sí? Eso es importante. Allí, bueno, dejaron, como dijimos, bastantes citas que algunos van a tener que revisar, citas bíblicas, y no sé si después van a compartir las anotaciones, creo que Claro comparten que allí. sí. Bueno, lamentablemente estamos terminando, ya tendrán cada uno 3 minutos para decir ya, para concluir, ¿sí? Para despedirse también de la gente, ¿sí? A ver, vamos a empezar con Emanuel, ¿sí? Dale, no hay problema. Voy a compartir un poquito pantalla, simplemente quisiera dejarles con algunas citas, no conclusiones mías simplemente, sino para que ustedes puedan profundizar. Dice la sierva del Señor que Satanás fue un ángel a quien se honraba en el cielo, era el que seguía en orden a Cristo, es decir, después de Cristo era el más honrado, ¿no? Pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás tuvo celos de Jesús. O sea, el conflicto en el universo comenzó porque fue cuestionada la autoridad de Jesús, porque Dios le dijo a Jesús, hagamos al hombre. Ese hagamos al hombre no fue entre 3 personas, fue entre 2, ¿sí? Y el NGW lo confirma en El deseo de toda la gente, un libro que no es trinitario. El Padre y el Hijo habían descansado el sábado después de su obra de la creación. Los que descansaron el sábado fue el Padre y el Hijo, y esto lo confirma la Biblia en Colosenses 1, en Hebreos 1, en Juan 1, en todos dice que en el principio estaban el Padre y el Hijo, y el Padre y el Hijo crearon todas las cosas. Eso es lo que nos dice la Biblia de tapa a tapa, no hay otro pasaje que diga otra cosa. Fíjense lo que dice Elena G. White sobre las dos personas. Dice que se dieron cuenta de que hay un sentido en que los sufrimientos del Hijo eran los sufrimientos del Padre. Desde la eternidad hubo una unidad completa entre el Padre y el Hijo. Eran dos, pero poco menos que idénticos. ¿Por qué poco menos que idénticos? Jesús lo dijo, mi Padre es mayor que yo. O sea, eran dos, pero poco menos que idénticos. Esto no quita la igualdad entre el Padre y el Hijo. Dos en individualidad, pero uno en espíritu, en corazón y en carácter. Y obviamente esto nos muestra de que si son un solo ser, Trinidad, muy bien. Si son dos seres, pues no hay Trinidad. Hay lo que tú quieras llamar, pero no Trinidad, ¿sí? Y esto lo puede confirmar cualquier trinitario ortodoxo. Dice, únicamente el Padre y el Hijo deben ser exaltados. Se mencionó recién de que solamente el Padre debía ser adorado, y yo nunca leí una cita así. Elena G. White dice, únicamente el Padre y el Hijo deben ser exaltados. Todos estos son escritos publicados por Elena G. White en vida, en diferentes publicaciones, tanto libros como revistas. No es una taquigrafía como la que presentó Ronaldo, presentó una taquigrafía de alguien que lo escribió y que no fue publicado en vida, así que tengan cuidado con eso, ¿sí? Elena G. White dice, la santa pareja tenía unía sus voces a la de ellos en armoniosos cantos con los ángeles, ¿no? De amor, alabanza y adoración al Padre y a su Hijo amado. Bueno, y vemos en la Biblia también de que solamente el Padre y el Hijo son adorados. Por más que sea una conclusión lógica decir, pero podemos adorar al Espíritu Santo, podemos orarle al Espíritu Santo,
No está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no debemos hacerlo, ¿sí? Entonces, el Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Bueno, y citas como estas hay, bueno, cantidades de citas, y bueno, solamente quiero concluir con esto. Me he presentado en muchos debates, he estado en muchas charlas y he escuchado seminarios sobre la Trinidad. Nunca se ha presentado ni un texto bíblico, ni una cita del Espíritu y Profecía que muestre que tres personas forman un solo Dios. De ninguna manera, no he encontrado nada como eso. Creo que esta tampoco ha sido la excepción, y bueno, les dejo con esto para que ustedes reflexionen. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sus últimas palabras de Ronaldo, 3 minutos tiene. Bien, ante todo quiero agradecerles a todos, a mi hermano Daniel, mi hermano Emanuel. Ha sido un gusto para mí participar en este debate. Conocerte personalmente, Emanuel, ha sido muy grato. Considero que eres una persona muy sincera y apasionada por lo que crees, también humilde. Me gustaría tenerte cerca para poder dialogar mucho mejor y no que sea solamente un debate así meramente grabado para beneficios de otras personas. Sí me gustaría compartir. Eh, Como tú lo hiciste, yo también quiero compartir algunas citas. No van a salir en la pantalla, pero puedo compartir luego el material. La hermana White es muy clara. Y no solo hay que ver algunas citas, ya digo, para tener una conclusión clara sobre un tema, hay que ver toda la evidencia antes de llegar a cualquier conclusión, no sea que lleguemos a una conclusión apresurada que termine por derribar algunas verdades. La hermana White no solo menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres poderes o tres agencias. Ella dice que son tres agencias distintas. Usa esa palabra a continuación, tres agencias distintas en el manuscrito 27A de 1900. Incluso también usa una palabra muy significativa en el manuscrito 68 de 1900, dice tres agencias individuales. Muy revelador eso, no solo dice que son distintas, sino que son individuales. Son citas muy claras. Ella dice, hay tres personas vivas del trío celestial. Una cita que no hay por qué, esto no debería estar debatiéndose, realmente es lo que yo creo. Hay una cita que no es muy aceptada, pero también ella se la adjudica a la hermana White, tomada de un sermón, está aquí grafiada, pero también creo que calza. No solamente creemos en estas citas porque nos guste lo que dice, sino porque realmente coincide con todo el consenso de los escritos de ella. Si hubiera algo contradictorio sería un problema, pero no lo contradice. Ella dice que naciste para Dios y estás bajo la sanción y el poder de los tres seres más santos del cielo. Ella dice que son tres seres. Y eso no debería sorprendernos, porque en el manuscrito 57 de 1900, ella se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres personas. No puede haber una distinción entre persona y ser, a no ser que estudiemos una filosofía platónica como la que se hace en la Iglesia Católica. Ella la llama las tres autoridades del cielo, las tres máximas autoridades, porque se ha usado la cita donde dice que Satanás seguía en orden a Cristo, y entonces se plantea la pregunta, bueno, ¿y dónde estaba el Espíritu Santo? Porque si el primero era el Padre, el que seguía en orden era Cristo, después del Padre, y luego viene Lucifer, entonces, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? Pero ella es clara, en otras citas aclara que hay las tres autoridades máximas o más grandes en el cielo son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué se dice entonces que Lucifer era el que seguía en orden a Cristo? Porque Cristo desde la eternidad ha sido el mediador del pacto, ha sido designado como el Hijo para el plan de salvación, y desde luego Cristo ha jugado un rol de sumisión al Padre. Desde la eternidad podemos ver eso. Espero que este material haya sido de bendición para muchos. Mucho gusto en conocerte, hermano Emanuel. Muchas gracias por tu ayuda, Daniel. Que Dios les bendiga a todos ricamente. Igualmente, igualmente. Bueno, pueden seguir ahí los canales de El Conflicto Final y la Escuela Faro de Luz. Allí pueden encontrar material sobre cada una de las personas que ha debatido en esta hora, y pueden encontrar más material en cuanto a lo que ellos exponen y su postura. ¿Sí? Desde ya, muchísimas gracias a las personas que también nos han estado acompañando esta transmisión de casi 2 horas, así que agradecemos a cada uno, agradecemos que hayan compartido los temas y que hayan dado sus likes y sus comentarios. Muchísimas gracias.